Su testimonio me merece toda la credibilidad, no solo por la coherencia de lo vivido, sino por la transformación interior que refleja, por la claridad con la que describe dimensiones que van más allá de lo físico, por poner voz a lo que tantos han sentido en silencio. ¿Dónde se siente esa certeza de que lo que tú has vivido es real? ¿Cómo tienes esa sensación tan segura y firme de decir, esto no es ni un sueño, no es mi imaginación, no es la alucinación? La vida tal y como la conocemos también implica la muerte. Sin embargo, y creo que estaréis de acuerdo con esto, en nuestro interior hay una especie de grito de eternidad. Nos aferramos a la idea de que esto tan maravilloso no puede acabar aquí, tiene que haber algo más, no puede haber un final. Generalmente la vida es algo bueno para la mayoría de personas, aunque hay algunas que sufren tanto en vida que llegan incluso a desear la muerte. ¿Pero qué es la muerte? Yo no tengo la respuesta. Hoy tengo aquí al lado una persona que tiene una respuesta que darnos, pero antes de empezar con ella quiero haceros una pregunta. ¿Cambiaríais todo lo que sabéis sobre la vida y la muerte por aquello que no sabéis? Voy a volver a hacerla. ¿Cambiaríais todo lo que sabéis sobre la vida y la muerte por aquello que no sabéis? Y voy a deciros que mi respuesta es sí. Pero para aprender algo más, hoy y ahora en Roca Project tengo conmigo a Tessa Romero, quien estuvo muy cerca de la muerte, o casi en ella, y hoy nos lo va a contar. Bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por haberme traído y permitirme compartir con toda la audiencia. Que va, es un placer. Mira, es estas entrevistas que a mí me gustan, de estas que cuando empecé a gestar Roca Project en mi corazón, pensé que un día quería tener. Entonces, tenerte aquí es un auténtico honor. Muchísimas gracias. ¿Puedes contar un poco a la audiencia quién eres? Bueno, pues yo soy Tessa Romero. Según mi currículum vitae, ¿no? Pues soy periodista, socióloga, historiadora, coach también. He hecho muchas cosas, pero cada vez que alguien lee mi currículum pienso que no están hablando de mí, porque esa es la antigua Tessa. Entonces, ¿ahora quién soy? Pues ahora soy Tessa. Que bueno, se da la circunstancia de que escribo libros para ayudar a los demás. Yo tengo aquí, me lo he leído. Brutal. Entonces, una persona normal que vive una experiencia extraordinaria, como es una experiencia cercana a la muerte. Entonces, cuando me preguntan quién soy, o me hacen esas presentaciones largas, haciendo una enumeración de las cosas que he hecho en la vida, digo, bueno, pero esa no era yo, no sé, por lo menos no me considero que fuera yo, la verdad. Creo que la verdadera Tessa es ahora la que está aquí. Claro, hay un antes y un después. Sí, sí. 24 minutos en el otro lado. Este es el libro. Por cierto, tenemos aquí 2 que os vamos a regalar. Simplemente pues tenéis que inspirarnos con algún comentario que digamos, wow, este libro tiene que ser para esa persona. Así que ya sabéis. Y también ya de paso nos decís desde dónde nos seguís. Nos encanta saberlo y os vamos a leer. Me gustaría que cuentes tu relato con rigor periodístico. No todo el mundo tiene habilidades comunicativas. Yo me he leído el libro es brutal. O sea, tiene rigor periodístico y además tiene estilo novelístico. O sea, es como poético en algunas cosas. Está muy bien escrito, es muy chulo. Pero quiero pedirte que de alguna manera me hagas un poco una crónica periodística de qué pasó en esos 24 minutos, que creo que fue más tiempo, para que la audiencia tenga la información lo más fidedigna posible. Antes de seguir con el podcast, déjame que te comente algo. ¿Te gustaría conseguir un empleo remoto en un sector con una tasa de paro muy baja donde los salarios son altos? El coste de la vida en España e Hispanoamérica no para de subir. Afrontar las hipotecas, la cesta de la compra, la gasolina o simplemente ir a tomarte algo con tus amigos cada vez es más difícil por culpa de la inflación. Lo único que no suben son los salarios. La mayoría cobra el mismo sueldo de hace 3 años, con la diferencia de que vivimos peor. En pocas palabras, estamos perdiendo poder adquisitivo. Quizá te hayas planteado conseguir un segundo empleo, intentar ahorrar o incluso mudarte a una zona más barata para intentar llegar a fin de mes. Pero me gustaría presentarte una opción mucho más interesante y factible que evitaría tener que hacer estas cosas. Aprender una profesión bien remunerada y con alta demanda que os permita a ti y a tu familia tener la vida que deseáis. Lo bueno es que esta nueva profesión la puedes aprender desde casa sin necesidad de conocimientos o estudios previos y además tiene una tasa de paro muy baja. ¿Te gustaría descubrirla?
Pues hemos conseguido que Bienvenido Saez, de Conquer Blogs, el mayor referente de habla hispana enseñando esta profesión, prepare una clase gratuita de 15 minutos para nuestra comunidad. Vas a poder descubrir cuál es esta profesión, todas sus ventajas y cómo tú también puedes aprenderla. Tienes el enlace a la clase gratuita en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado. Así que ya sabes. Y dicho esto, seguimos con el podcast. Quiero pedirte que de alguna manera me hagas un poco una crónica periodística de qué pasó en esos 24 minutos, que creo que fue más tiempo, para que la audiencia tenga la información lo más fidedigna posible. ¿Vale? Sé una cosa con respecto a vosotros. Estaréis pensando, ¿y cómo sabes que Tessa dice la verdad? Yo no sé si Tessa dice la verdad, pero está aquí porque creo que dice la verdad. Solo hay tres opciones. O Tessa miente, o Tessa cree que lo que vivió es verdad, pero está loca, como dirían algunos, y viene aquí a contar su verdad, pero su verdad es una invención. O Tessa vivió eso de verdad y cuenta la verdad. Yo me inclino hacia esta última y estoy deseando que nos la cuentes. Muy bien. Ante todo quiero decir, Carlos, una cosa, y es que yo era la persona más escéptica del mundo. Ah, qué interesante. O sea, que es que cada vez que había que hacer algún reportaje o alguna entrevista que tocara algún tema así un pelín sobrenatural o que fuese sobre algún tema incluso científico. Yo tenía un programa en la cadena SER hace años, en Radio Sevilla, que tiene que ver con la ciencia. Y me encantaba y llevaba a los mejores científicos y nada, y que nadie me dijera que otra cosa que no se pudiera demostrar existía. O sea, no, para mí eso... Eras racional 100%. 100% racional. Sin embargo, bueno, pues me tuvo que pasar algo así. De hecho, nada más empezar a trabajar en la radio con 18 años, pues a los 19, al poco llegar a la cadena SER, me tocó hacer una entrevista a una chica que había tenido una experiencia cercana a la muerte. Vale. Y yo, bueno, pues en fin... ¿Cómo te lo tomaste? Con los compañeros y eso, y el técnico y demás, y con el director, digo, ay, no le puedes dar la entrevista a otra persona porque yo me voy a reír, es que me va a entrar la risa, ¿no? Pero luego me pareció una chica muy linda. No le creí, incluso cuando terminé de hacer la entrevista, pero la traté con mucho respeto y ella me dijo, ¿por qué no te planteas la posibilidad de que, y si es verdad lo que te digo? Yo le dije, es que yo mientras no me lo puedas demostrar, no te voy a creer. No podías. No o sea, podía. No es un... No quiero, sino no puedo, es que no no me podía, sale. no podía. De hecho, cuando tenía 8 años no quería hacer la comunión porque yo no creía en Dios, porque no me lo tenían que demostrar las monjas en el colegio en el que estaba. Y me provocaba vómitos y todo para no ir a la catequesis. De hecho, hice la comunión sin haberme hecho la preparación de la catequesis, porque ya fue, rápidamente había que hacer la comunión, pero yo la hice obligada, diciendo, bueno, pero que Dios no existe, en fin, a mí que me lo demuestre. Hasta ese punto. Entonces, dicho esto, yo voy haciendo el relato, Carlos, y tú me puedes ir interrumpiendo lo que necesites, haciendo las preguntas, o sea, tranquilamente. Vale, iremos haciendo pequeños paréntesis. Sí. Yo tengo ganas de escucharte, sobre todo. Porque todo comienza, hombre, creo que es importante hablar de la enfermedad, ¿no? ¿De qué año hablamos? Hablamos del año 2007, fue cuando ocurrió todo. Pero yo llevaba como 3 años sintiéndome muy mal. Físicamente, emocionalmente también, no estaba pasando el mejor momento de mi vida a todos los niveles. Me encontraba muy mal, creo que incluso estaba atravesando una depresión posiblemente. Y empecé a notar síntomas de que, claro, pero yo pensaba que no era ninguna enfermedad, yo pensaba que podía ser un poco de fibromialgia, que podía ser, pues, eso, estrés, agotamiento, tristeza. Pero claro, ya luego las molestias empezaron a convertirse en dolores. Fueron 3 años muy duros y yo no me atrevía a ir al médico, porque me daba pánico que me dijese que tenía algo malo. Yo tenía la sensación, no, es que sabía que tenía algo muy malo. Y ya cuando no tenía más remedio, me dijeron, pero chiquilla, ¿cómo no has venido antes? De todas formas, no sabían qué era lo que tenía. No había un diagnóstico. Nunca ha habido un diagnóstico como tal, era como un cúmulo eran síntomas, un conjunto de síntomas como de varias enfermedades, porque una de ellas, por ejemplo, era que empecé a perder masa muscular, pero a lo salvaje, incluso hartándome de proteínas, pero a lo bestia, más que un atleta. Era todo, los riñones estaban afectando, el hígado, todo, o sea, absolutamente, ¿no? La visión también, los ojos. Y claro, yo cuando fui, tú imagínate que a mí me dice, además el médico que me tocó no fue el mío de cabecera, que era un señor que estaba a punto de jubilarse y era encantador, estaba uno que estaba supliéndole y me dijo de una manera así como muy, así fue como yo lo percibí, lo recuerdo, como muy dura, ¿no? El decir, es que te queda poquísimo para vivir, es que... Yeah. Y además como haciéndome sentir culpable, ¿no? ¿Por qué no has venido antes? Porque es que te vas a morir, ¿no? Y bueno, empezaron a hacerme más pruebas, más... Sí, además ese momento exacto,
todavía ese momento no, pero el momento en el que ya empiezan a hacerme más pruebas, empiezan a investigar y me dicen que es que no saben qué está pasando y que te están muriendo, que ya luego hablaremos de eso, ¿no? También el doctor Sansegarra y otros doctores con los que he hablado tienen su propia opinión de qué fue lo que lo Que originó. Tessa sale en el libro del doctor Sansegarra, Vida después de la vida. Sí, sí. Sí, sí. El momento realmente fatídico fue cuando me dijeron que no había ninguna solución. Claro, yo lo primero que pregunto, ¿hay alguna quimioterapia? ¿Una radioterapia? ¿Algo que termine en apia? No, es que no hay nada. Te podemos dar, pues eso, paliativos, cuidados paliativos para que el La dolor... degeneración iba a más. Sí, sí, pero además que me dijeron que me quedaba que a ese ritmo iba a durar muy poco. Y además la cabeza... ¿Lo compartes con tu familia esto? No. ¿No? ¿Por qué no A lo compartes nadie. con la familia? Me daba... Sentía como vergüenza. Ahora yo entiendo a muchos enfermos a los que he acompañado después que están en hospitales con cáncer y cosas de estas, les da vergüenza que su familia lo sepa, o amigos, como si fuéramos apestados. Yo me sentía una apestada. No sé el por qué, Carlos, pero yo me sentía una apestada. Como igual que la gente que será discriminada por sexo, por religión, por eso yo me sentía una discriminada, totalmente. Y no le dije nada a mi familia por eso, pero también porque yo pensaba en mis hermanos, pensaba en mi madre, y yo decía, pero ¿cómo les voy a decir yo esto? Digo, mi madre se muere de la pena. Digo, mi madre se muere de la pena, mi hermana igual, mis hermanos. Digo, es que ya no van a volver a tener, porque somos una familia muy que nos amamos mucho. Claro, pero entonces lo sufrías tú sola también, sin acompañamiento. Sí, exactamente. Sola, completamente. Yo sola. Con lo cual el sufrimiento fue mucho peor. Si me sucediera ahora no haría lo mismo. ¿Tenías hijas? Sí, dos niñas pequeñas en aquel momento. Niñas pequeñas. Tendrían pues 6, 8 añitos, una cosa así, más o menos, ¿no? Claro, sí, ellas además notaban que pasaba algo. Pero yo tampoco les dije la verdad, pero tontas no son. De todas formas, yo decidí quedarme en casa con muchos analgésicos muy fuertes. Una persona que no es de la familia, pero para mí como si lo fuera, esa es la única que sí lo sabía. Me ayudó a preparar todos los papeles con el notario, para la custodia del tema de las hijas y todo, que no les faltase de nada, en fin, con su tutor y todo bien por escrito. Escribí una carta para mi madre de despedida, otra carta a mis hermanos, a mis hijas también. Pero además es que yo pedía disculpas por no ser perfecta. Luego lo pienso ahora. Venía escuchándome en el avión el audiolibro, que hacía 10 años que no lo oía. Yo decía, pero, ¿de verdad? Pero, ¿por qué yo escribí esa carta por miedo a no ser perfecta? Pues eso, pues así era como yo me sentía. Como si viniera con un defecto de fábrica. Esa era la sensación. Yo estaba incompleta, estaba enferma. La gente era perfecta y yo no. Yo, pues eso, había venido con una tara. Y es una sensación horrible. Eso solamente te puede entender quien realmente ha pasado por algo así. Es algo muy duro, muy duro. Y bueno, escribí las cartas, que no me dio tiempo a enviarlas, que un día en el futuro ya quemé en la playa. Y lo dejé todo preparadito y entonces ahí fue cuando ya empezó realmente la guerra conmigo. Ahí fue cuando ya realmente yo decía, el por qué me está pasando a mí esto, por qué no hay ninguna solución. Yo iba por la calle y yo odiaba a todo el mundo. Yo veía una pareja de ancianitos maravillosa que se querían, que iban de la manita, y yo decía, pero ¿por qué ellos pueden llegar a viejos si yo no? Es que incluso veía a un bebé en el carrito y le veía sonriente y demás, y yo decía, pero ¿por qué ese bebé puede vivir y yo no? La vida, o sea, la vida te confrontaba, ¿no? La vida de los demás. Sí. Yo decía, pero es que yo también he sido una bebé muy linda, y yo soy una bebé muy buena, y yo no he hecho daño a nadie. Si yo soy una persona buena, ¿por qué me está pasando esto a mí? Tenía envidia, celos, sentía ira hacia todas las cosas bonitas de la vida. Veía un atardecer y veía a los enamorados viendo un atardecer. Me daban ganas de llorar, de gritar, de chillar. Es decir, es que yo no sé cuándo va a ser mi último atardecer. Es que yo no lo sé. Y todas las cosas hermosas de repente se convirtieron en lo más horrible del mundo. El mar, que tanto adoro, pues era horrible ver el mar, el cielo, las estrellas. Era como si todo el universo se hubiera confabulado contra mí, como si todas las personas de la Tierra se hubieran confabulado contra mí. Era un victimismo llevado a la máxima expresión. Y además yo es que cuando miro ese momento de mi vida, de verdad, es que pienso, madre mía, yo cuando venía escuchando el audiolibro digo, yo sufrí, ¿cómo pude yo pasar tanto? Hasta yo misma me digo, ¿cómo pude caer en ese victimismo tan brutal, ¿no? No como ahora, ¿no? Que soy capaz de llevar las cosas para adelante y todo eso, pero bueno, todo forma parte del proceso de crecimiento, ¿no? Entonces llegó un momento ya que es que yo decía, pues ¿no sería más fácil morirse? O sea, me acuesto,
No me despierto y me voy para el otro barrio en el que, por supuesto, yo pensaba que éramos como tipo energía, Ujú. que éramos como energía, porque además como creía en la ciencia sí creía, pues Sí. somos energía, que eso sí está Sí. demostrado. Y de alguna manera nos quedábamos una vez muertos vagando por el universo. Sí, bueno, la energía no desaparece, sino que se transforma. Exactamente. Sí. Entonces digo, bueno, pues esa energía se quedará por ahí flotando y me pareció tan triste, tan... Es que sentí un pavor de pensar que yo me iba a convertir en energía y que me iba a quedar vagando por ahí sola en el universo, en la infinitud del universo, el resto de mi vida, Ujú. que yo no sabía que era peor. Yo decía, pero ¿qué es mejor? ¿Seguir viviendo con este dolor tan intenso, emocional, que yo creo que el emocional era mucho peor que el físico? ¿O morirme y ahora quedarme por ahí vagando por el universo? Claro, es lo que tienes cuando no crees en nada, cuando tienes donde agarrarte, porque ni sabes, no crees que haya un más allá, no crees Ya. que la muerte no sea el final. Entonces, como todo para mí se acababa aquí, era tan horrible la perspectiva que yo no sabía que era Claro, mejor. es desesperanza. O sea, es estar en el fondo de la tierra. Yo así me sentía como si estuviera en el fondo de la tierra, a oscuras completamente. Sin ni una gota de esperanza, no había esperanza para mí de nada, ni viviendo, ni después. Porque claro, yo luego cuando he acompañado a enfermos moribundos y he visto cuando tienen fe y creen en el otro lado, creen que se van a reunir con sus seres queridos y ves que mueren en paz, con esa dulzura de decir, ay, vuelvo a casa. Claro, pero yo no tenía ni eso. Yo no tenía no tenía propósito ni en la vida ni después de la vida. Todo se iba a acabar. Me parecía tan cruel, tan cruel, tan cruel que no podía soportar. Yo creo que el mayor dolor que yo sentía fue eso. Y siempre diré que el corazón se me paró de ese sufrimiento. Ujú. Estoy convencida. Porque fue una parada cardíaca, o sea, Sí. ¿cómo fue el momento donde Sí. que te llevó directa a la experiencia cercana a la muerte? Pues no mucho después de esto que me dijeron los médicos, yo cada vez estaba peor, pero ya te digo, yo creo que sobre todo era emocionalmente. Y entonces empecé a tener ataques de ansiedad, ataques de pánico, no podía respirar y empecé a sentir ya lo que yo sabía perfectamente, no tenía que meterme en Google para saber que yo estaba sintiendo los síntomas de un infarto. ¿Dónde estabas? Entonces estaba yo todavía estaba en mi casa, En tu casa. varios días antes de la experiencia cercana a la muerte, como 3 o 4 días, poco antes, pero yo sabía que el corazón se me iba a parar, pero no sabía cómo sentirme, no sabía si era bueno, si era malo, porque como no sabía qué me esperaba después de aquello, no sabía si iba a sufrir mucho más físicamente. Entonces fue un momento así tan... que no fui al médico, porque había momentos en los que yo decía, bueno, voy al médico para que me den algo y así evitamos el infarto. Porque ya varias veces yo había ido a hacerme un electro, porque había notado cosas raras y entonces sí me había hecho varios electros y me decían que el corazón no, que estaba muy alterado y me daban... Querían darme tranquilizantes y eso, y yo decía que no quería nada. Ella bastante tenía con los analgésicos. Y yo sabía que me iban a hacer otro electro y que iban a ver que me iba a morir. Y dije, no voy, pues ya, mira, me muero directamente ya. Yo creo que es lo mejor. Entonces me abandoné ya a la idea de morir. Ahí, digamos que me rendí. Me rendí, ya estaba ya cansada de luchar, pero muy, muy cansada. Es que estaba ya... Yo es que llegó un momento, además, que me tiré en el suelo suplicando que si existía un Dios o existía algo, que por favor me ayudase, que me mostrase que existía o algo así. Pero es que me pasó la experiencia cercana a la muerte, me pasó justo después, unas horas después de aquello. Ostras, Eso no lo he contado en ninguna entrevista. ostras. O sea, tuviste una petición de si hay algo, muéstramelo. Pero vamos, tirada en el suelo, completamente. Completamente. Sin ni una gota de esperanza, sin nada, diciendo, este ya es el final, me voy a morir, me queda nada para morirme. Y entonces supliqué, digo, si hay algo, si estás ahí, sea lo que sea, por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame. Y poco después fue cuando pasó la experiencia cercana a la muerte. Justo los minutos antes de la experiencia cercana a la muerte, ¿dónde estás y qué es lo que ocurre? Vale, yo me encontraba, ya digo, me encontraba muy mal y aún así fui a coger el coche porque pensaba que al tardar menos en coche, al ir a recoger a mis niñas al colegio iba a ser todo más breve, porque veía que andando no iba a llegar, que me iba a desmayar o que me iba a pasar algo, que me iba a dar el infarto. Y digo, mira, voy en coche, las recojo rápido, vuelvo a casa y seguramente ya me muero. Entonces llamé a una persona también para que luego estuviera en casa y mis niñas no vieran todo lo que iba a pasar, en fin, una movida. Y cuando voy a recogerlas a la puerta del cole, entonces ya fue cuando las veo que aparecen, en ese momento, mami, ¿qué tal? Y fue cuando de repente se me nubló la vista, empecé a dejar de sentir el cuerpo
es un dolor muy, muy, muy agudo. Y ya todo lo que recuerdo ahí es, lo recuerdo muy bien, pero sí con un poco de niebla. Fue cuando apareció la mujer con 2 niños pequeños que tienen una fuerza intensa en la historia de mi vida. Cuéntamelo con detalle esto. O sea, tú Sí. estás en la calle, entiendo. Sí, sí, estoy en la calle. Y aparece Veo que me voy a exactamente. desmayar, Sí. veo que ya esto. Aparece una mujer, Ujú. jovencita, edad media, muy mona, con sus vaqueros, su camisa blanca, y había aparcado iba en un 4L blanco. Ujú. Y con 2 niños de las edades de mis hijas. Un Renault 4. Sí. Un coche antiguo. Coche antiguo. Y yo los recordaba de eso, de mis abuelos y de aquella época, ¿no? Para en la calle y va a ayudarte. Sí, sí, y además era una avenida muy grande por la que pasaban muchos coches. Y veo a esa mujer y automáticamente ella pues me empieza a hablarme, tienes que entrar. Y yo decía, ¿pero dónde quiere que entre? Claro, ella quería llevarme a una clínica que había ahí muy pequeñita, que era de un seguro privado. Yo aparcaba ahí muchos días y nunca jamás me había fijado. O sea, no un hospital, No, una cliniquita muy chiquitita, vamos, Sí. privada, que nada más que había 2 médicos de medicina general, uno de mañana, otro de noche, otro de tarde, un ATS y un pediatra. Una pediatra y las 2 chicas que había en administración, en la puerta, vamos, y ya está. Pero yo aquello ni lo conocía. Entonces Ya. ella me llevaba hacia allá. Yo tampoco sabía en ese momento que era una clínica. Me llevaba casi a rastras. ¿Y tus hijas? Mis hijas, ella le dijo a los hijos que se ocuparan de mis hijas. Vale. Entonces ellos ya se pusieron a... Claro, mis hijas estaban muy preocupadas, pero entonces ellos se estaban calmando a mis hijas. Vale. Yo todo eso ya luego lo veo desde arriba, claro. En ese momento yo ya ni veo a mis hijas ni nada. Lo último que veo es que están jugando con los niños y que están muy bien. Vale. Y yo, de alguna manera, siento tranquilidad en ese momento de que no les va a pasar nada, de que no les va a pillar ningún coche, fíjate, o sea, las cosas de las Sí, madres. sí, En ese momento pienso, vale, yo me voy a morir. Pero mis hijas están ahí, esta mujer está con sus hijos, cuidando de las mías. Están atendidas. Exacto. Están atendidas, no les va a pasar nada. Y bueno, pues ya cuando entro ahí, recuerdo la cara, tenerla aquí, recuerdo, no sé, el cariño ese que me envolvía. Era una sensación muy bonita. Era una sensación de, pues eso, de sentirte querida, que yo en aquel momento lo necesitaba. De arropamiento, ¿no? De ¿Y decir, entonces entras a la clínica? sí, entro y ya en ese momento ya se queda fuera, porque también luego la veo desde arriba, y ya me empiezan a tratar la enfermera, llama al otro médico general, de medicina general, y a la pediatría, en fin. Y de repente yo veo, estoy aquí en una camilla, aquí está la pared, y que están haciendo absolutamente todo lo posible para reanimarme, porque ven que yo ya me estoy yendo. Además, yo ya en ese momento pataleaba, gritaba, les pegaba, chillaba, porque yo ya lo que quería era morirme. O sea, ya no lo soportaba ni un segundo más. Ya te digo, era emocional el sufrimiento. Yo en ese momento, a mí me hubiesen dicho que me cortan a pedazos, de verdad, fíjate que es muy burro lo que te voy a decir, pero me dicen, mira, ¿prefieres que te cortemos a trozos? Y hubiera dicho, lo prefiero. Porque es que el dolor del alma, que ahora entiendo que es del alma, que yo no sabía que era eso, tan enorme, ya no podía más. O sea, deseabas que acabara ya. Sí. Entonces, querían ponerme cosas en las yemas de los dedos que yo no sabía qué era, ya luego me explicaron que era, por lo visto, adrenalina. No sé qué, creo recordar. Y yo, o sea, no me llegaron a inyectar nada absolutamente porque no les dejé. Yo era un animal. O sea, eran 3 personas con mucha fuerza y yo que estaba hecha polvo y no consentía que se acercaran a mí. O sea, es que no podía, no podían sujetarme. Hasta que ya... el último recuerdo que tengo fue el de la enfermera, que era muy bonita, era muy linda, y todo el tiempo ella estaba llorando, diciendo que no, que por favor, que me quedase, que por favor, que me tranquilizara, que me quedase. Yo la veía llorar a ella. Cada vez que me preguntan qué fue lo último que pensé antes de morir, digamos, o de tener la muerte clínica, pues lo último que morí fueron 2 cosas. Una es, ¿por qué esta chica puede ser feliz y yo no? Y lo otro es, ¿por qué ella puede ser tan guapa y yo no? Joder. Ya sé que eso era muy poco poético, muy son poco las cosas lírico. que uno piensa sin pretenderlo, ¿no? Cosas Sí. que uno piensa antes de morirse, Sí, porque vamos, sí. es que fue eso lo que pensé. Fíjate, en ese momento imagino, claro, luego estudias tu vida y vas atrás y te das cuenta de la autoestima, como la tenía yo, ¿no? Claro, claro. Tiene sentido. Y es importante que os quedéis con esto porque luego cuando me reaniman, la primera cara que vuelvo a ver es la de ella y ya el mundo ha cambiado. Vale. Entonces ahí tengo ya otra percepción, ¿no? Te intentan reanimar, o sea, hacer una RCP, Sí, pero aquello era manual. Pero era imposible.
O sea, luego me llevan como pueden o mueven la camilla en la que estaba, la ponen así en vertical, estaba así, la ponen en medio donde están los focos y eso, pero es que era imposible. Aparte de que tampoco no tenían material, digamos, no tenían Ya. herramientas ni O sea, material. supongo que esa gente llamaría también a una ambulancia. Sí, claro, llamaron a la ambulancia, medicalizada. evidentemente, Ya. que fue los que luego me salvaron, porque ellos sí iban equipados y me pudieron Vale, reanimar. entonces, para aterrizar un poco el Sí. relato, estás en la calle cuando esto te Sí. va a dar y haces lo que haría cualquier persona. Pues si ves algo que tiene que ver con salud, con medicina, pues allá que voy. Te lleva esta persona a una pequeña clínica que no es un hospital e intentan hacer lo que pueden. ¿Correcto? Exacto. Vale, Pero no lo consiguen. vale. Y aparte, ni saben, porque yo ya, una vez que estoy, en el momento ya que pierdo el conocimiento, digamos, ¿no? Y ya tengo la muerte clínica, no tengo pulso ni nada, de repente, ¡pum!, cuando subo hacia arriba, volando, pero además con una fuerza alucinante de rápida, yo decía, ¿pero qué pasa? O sea, ¿era un caos? O sea, tienes una experiencia extracorpórea. Sí, sí, claro. Te ves desde arriba, cenital. Esto es típico de las Sí, ECM. sí, sí. Yo luego fue cuando, porque yo como no sabía nada de experiencias cercanas a la muerte, Ya. cuando ya después de la mía empiezo a investigar y a entrevistar a otras personas, entonces me doy cuenta de que es algo bastante recurrente, ¿no? Vale. El verte desde arriba. Y claro, yo lo que veo ahí, Carlos, es a 3 personas ahí con un cuerpo que hay, que yo no me reconozco en ese momento, diciendo, pero ahora lo pienso, y digo, ¿pero qué estaban haciendo? O sea, atacados de los nervios. Uno que tiró el reloj, el otro que decía no sé qué, no sé cuándo. Yo les narré absolutamente todo lo que pasó, lo que dijeron, lo que no dijeron. Aparte también veía a mis hijas jugando con los niños de la mujer. Esto es interesante. Entonces, ¿es una visión aérea como Sí. flotando Sí. que no tiene límites espaciales? Exactamente. Sí, sí, porque yo podía traspasar las paredes y todo. Mis hijas estaban O sea, te jugando puedes con los mover. niños. Claro, perfectamente, te vas moviendo, pero eso, flotando. Es una forma de... Se parece mucho, porque explicar esa sensación de flotar es muy, muy difícil. Hasta que un día me invitaron para un reportaje de prensa, montarme en globo, que nos invitaron a varios periodistas. Y cuando aquello empezó a subir y empezó a... Digo, esto es lo más parecido que he experimentado yo a aquello. Lo digo por si alguien ha volado en globo, es muy parecido porque realmente no te das cuenta de que estás subiendo. Pero cuando te das cuenta estás mirando y dices, estoy subiendo. Y muy deprisa además. O sea, vuelas. Sí, sí, sí. Volar. Estás volando. Y es esa sensación de flotar maravillosa, ¿no? Vale. Y yo en ese momento ni soy consciente de que estoy muerta ni nada. De hecho, tardo mucho en darme cuenta que estoy muerta. ¿Esto es etéreo? O sea, eres yo no una me veo. especie de ente transparente, o es que no sé cómo definirlo, Claro, o hay un cuerpo que tú puedas no, identificar. yo no veo ningún cuerpo que yo... Lo que sí tengo es lo que ya luego, después, estudiando, investigando, entiendo que es mi conciencia, mi supraconciencia. Que claro, pero yo no me veo que tenga ojos, ni veo que tenga manos, ni que tenga pies, ni nada de eso absolutamente. Pero para escuchas nada. Sí, y perfectamente. ves. Sí, sí, pero perfectamente. Además, es que ¿Y sientes? no... No se siente nada. no, Físico, digo, los sí, sentidos. sí. No, físico nada. Tacto, Nada. frío, temperatura. Un momento en el que fui a la cocina de mi madre, antes de encontrarme con... A ver, si es que, madre mía, la cocina de tu madre. Vale, a ver. Ahí sí me vino como un olor familiar y ¡bum! Ahí dije, fue algo que me es trajo... muy tremendo. Entonces, cuando tú estás en esa experiencia, ¿te mueves por donde quieres? Sí. ¿O por donde te mueven? ¿Hay deseo No, de momento es como si yo tuviera voluntad propia, es como si te dejas llevar por una corriente de aire y ella te va llevando. Sí, sí. O sea, yo no voy eligiendo a quién voy a ver ni nada. De hecho, Vale. vi a mis hijas, están bien, pero no sentí nada. Una vez una mujer en una charla me dijo, bueno, ¿y qué sentiste? Bueno, se llevó media hora para hacer la pregunta. ¿Sentirías una pena y un horror cuando viste a tus niñas pequeñitas allí y tú ahí muerta y tú no sé qué? Bueno, y cuando le dije, mire, señora, siento, porque yo sabía lo que ella quería que le respondiera, digo, siento defraudarla terriblemente, pero es que no sentí pena. Ya. Pero ninguna ¿Apego? pena. Tampoco. Tampoco. Un poquito como de añoranza. Como Ostras, es tremendo esto, ¿no? un poquito de añoranza. Y luego contaré también, cuando vi el entierro de mi madre, es como un poquito de añoranza. Pero yo sabía que es que las iba a ver muy pronto. Entonces... Claro, es que aquí hay un matiz interesante. ¿Es indiferencia? O sea, ¿es indiferencia por falta de amor? No.
¿O es despreocupación precisamente porque hay un amor mucho más completo? Exacto, eso es. No es que no me importaran mis hijas, es que... porque yo aquello todo me resultaba muy conocido. Yo no estaba viviendo una experiencia extraordinaria. Yo la sensación que tenía era de, uy, todo esto ya me lo sé, me lo conozco. Pero no eres consciente de que estás viviendo una No, ECM. no, para nada. ¿Y de que estás muerta? No, todavía no. Tampoco. Todavía no. Entonces yo lo único que sentía era eso. Cuando vi el cuerpo, dije, pero si soy yo. Entonces hubo un momento en el que sí veo la cara y veo el cuerpo inerte. Entonces hay un momento en el que sí me reconozco. Pero siento eso, pues como la palabra es esa, como un pelín de añoranza. Pero no tengo pena por mi cuerpo muerto ni nada de eso, sino como... Pues que como tampoco agradecimiento, no puedo decir el qué, una sensación como de, bueno, pues yo estoy aquí muy bien. Es que para mí era tan natural estar ahí, era como si fuera un país en el que, al que has viajado miles de veces y te lo conoces de memoria, entonces estás tan tranquilo y tan a gusto que no te planteas para nada, no tienes susto, no tienes miedo, no tienes confusión, decir, ay, estoy confusa, ¿dónde estoy? No, para nada, al revés. Entonces estaba muy tranquila. Lo único que yo decía, ¿y estos tres locos aquí? ¿Qué hacen estos aquí con el cuerpo? Entonces hubo un momento que sí me cabré, porque sí tuve conciencia de que si seguían intentando toquetearla y todas las cosas que le estaban haciendo, yo decía, la van a despertar y entonces voy a volver. Y yo no quiero. Una pregunta importante, vamos más a la parte médica. En aquel momento tú estás en lo que algunos médicos, por ejemplo, el doctor Sansegarra, habla de muerte clínica, es un término que él utiliza, ¿no? En realidad, si está habiendo una reanimación y el oxígeno va llegando, y aunque sea de manera manual, va llegando oxígeno al cerebro y por tanto el cerebro pues, se mantiene oxigenado y tendría sentido que no haya una muerte cerebral, ¿no? Pero ¿llegas a morir objetivamente? Objetivamente sí, porque en ningún momento recuperé el pulso hasta que llegó la ambulancia. Por eso estaban tan histéricos. Es que yo les veía y además me daba, no risa, ¿no? Porque cuando estás así, no, en fin, no existe el humor como aquí en esta dimensión. Pero estas cosas que dices... O sea, ya yo bajé primero eso, cuando me cabré, me enfadé, dije, pero dejadme ya en paz, que me vais a despertar y yo no quiero despertarme. Eso sí sabía, que si seguían me iban a despertar. Pero claro, cuando veían que no conseguían reanimarme ni nada, entonces se pusieron peor, más histéricos y no, ya dejaron de hacer nada. O sea, que no... Empezaron a discutir entre ellos, bueno, se dijeron, me enteré de toda la vida. Vale. ¿Y eres consciente de lo que ocurre en diversos espacios a la vez? Sí. ¿Esto cómo se come? ¿Porque hay una conexión con el todo Claro. o con qué? Sí, totalmente. Claro, yo no soy consciente de eso hasta que al final vuelvo, empiezo a juntar las piezas. Eso sí se dan algunas ECMs de personas con las que he hablado que pueden estar en varios sitios a la vez. Vale, sí. Entonces, como te comenté antes, de forma, digamos, no voluntaria exactamente, a ver, no porque yo quisiera, cuando yo salgo de allí es porque siento que jalan de mí muy fuerte. Como cuando alguien te tira del pelo fuerte hacia arriba, entonces ya salgo de esa dimensión, digamos, y ya voy más a otra parte. Entonces ahí sí suceden varias cosas a la vez. En las entrevistas en el libro lo narro todo con un orden cronológico más o menos, ¿no? Para que el lector no se pierda. Pero básicamente ocurrieron todas estas cosas un poco a la vez. Lo primero de todo que sí recuerdo, y además es como si yo te viera a ti ahora mismo, la persona que estaba allí, que era mi amiga Isabela, que había muerto cuando yo tenía, y ella, 15 años con leucemia. Wow. Y estaba con la misma bata del hospital de la última vez que la vimos. Yo ni había vuelto a acordarme de ella. Hacía ya tiempo, en fin, fue una historia muy dramática. En aquel entonces salió además en medios de comunicación porque los padres querían hacer una colecta para poder operarla en Houston. Y fue un tema muy, muy dramático. Y yo cuando la vi, claro, yo, qué alegría, ¿no? Digo, ay, qué bien cuánto se invierte. No hablando así, evidentemente, ¿no? Esto en otro espacio distinto. Sí, ya. sí, en otro espacio distinto en el que la veo a ella y justo detrás me encuentro esa famosa luz de la que luego descubro que hablan tanto las experiencias cercanas a la muerte, que es como una pared gigantesca, gigantesca de ancha y de alta y de todo, que es como una luz cegadora muy, muy, muy brillante. Vale, dices una pared, pero ¿estaba definida o no? No, es como, tampoco es una pared exactamente, es para que la gente se haga una idea, como si fuera un muro muy grande. Vas a intentar usar referencias, yo te hago preguntas para intentar, claro, sí. para intentar definirlo lo mejor claro, visualmente. Es que me cuesta mucho definir porque, claro, no era una pared realmente, físicamente, era como un muro hecho de luz.
una luz blanca y maravillosa. Y yo en ese momento sabía perfectamente, a mí nadie me tiene que decir que yo sabía que tenía que ir hacia allá, porque yo en ese momento tenía conciencia plena de que allí estaba mi padre, de que allí estaban mis abuelos y de que allí estaba más gente. Pero nadie me lo había dicho, yo es que lo sabía que estaban allí. ¿Sigues sin entender que estás muerta No, sigo o sin viviendo saber que en no, ACM? no tengo conciencia de estar muerta ni nada, porque yo estoy ahí también, que hasta el final del viaje no... ¿Y tienes contacto con Isabela, con tu Sí, amiga? aunque en ningún momento me deja que la toque. No te Y deja que la toques. sí, cada vez que yo me acercaba se alejaba. Y nada más que hacía decirme, pero ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Tienes que volver, tienes que volver. Y yo decía, pero ¿qué manera ha dado esta con que tengo que volver? Y yo que no quiero volver. Y yo decía, además pensaba, ¿volver a dónde? ¿A qué? Y tienes que volver y tienes que volver. Incluso sí recuerdo que tenía la mirada como... yo percibí como que estaba asustada o preocupada. Y entonces ahí sí que pensé un momento, algo así como, ¿qué está pasando? Sí hubo un momento en el que se me cruzó como un cable de decir, algo está pasando, porque está ya como muy preocupada, ¿no? Pero yo, claro, cuando estás ahí y yo sabía que mi padre, que mi familia, que mis seres queridos estaban al otro lado, yo llegó un momento en que lo que quería era ir hacia allá. Además, era una sensación muy linda, porque era como de decir, ay, qué bien, ya he llegado a casa, he vuelto, estoy en casa. Entonces, cada vez que me preguntan qué es lo que se siente en ese momento cuando ves esa luz y todo eso, es como, siempre pongo el mismo ejemplo. Imagínate que has hecho un viaje, que te vas al viaje súper contento, contento, con muchas ganas de disfrutar, te lo pasas bomba, y ahora te dicen el día antes que ya tienes que ir a hacer una maleta porque tienes que regresar a casa. Dices, wow, con lo bien que me lo estoy pasando, pues me lo estoy pasando pipa, yo no quiero volver. Ya. Pero luego cuando estás llegando a tu casa y Ya. dices, ay, abres la puerta, hay mi cama, Qué bien se está en casa. mi baño, ¿no? mi Ya. cocina, mi tele, mi sofá. Que, pues una cosa muy parecida. O sea, sentir como una vuelta al origen. Sí. E incluso llegué a pensar, o sea, una sensación de, ¿yo por qué habré estado viajando? ¿Por qué me habré ido tanto tiempo de viaje? No lo entendía. No entendía el por qué yo me había ido tanto de viaje con lo bien que se estaba allí. ¿Por qué me había ido yo? Entonces, a ver, a lo que estás apuntando es que a tu inicio, tu alma, tu espíritu, no nace aquí en esta tierra, sino que tenía otro lugar, ¿no? Otro Así origen es. distinto. Sí, Y sí, tú sí. cuando vuelves ahí es como decir, bueno, pues yo aquí yo ya he estado, no vengo de Sí. aquí, pertenezco a esto, no al otro lugar, ¿no? Exactamente. Y además tenía la certeza absoluta de que yo había estado allí, de que aquella era mi casa y la sensación esa del viaje, ¿no? Y eso de decir, he vuelto, estoy aquí. Cada vez que entro en mi casa después de un viaje largo, cuando entro digo, "Uf, estoy igual que en el otro lado". Es muy parecido, es muy parecido. Y me encontré con ella, también me encontré con otra persona, no voy a decir el nombre, porque nunca lo he dicho, pero también me encontré con otra persona, con otro ser querido. ¿Familiar? Sí. No de sangre, no consanguíneo, pero para mí un familiar muy, muy Pregunté querido. a las personas que nos siguen en redes qué preguntarían a una persona como tú, que ha vivido una CM, y muchos querían saber esto, si ves a familiares. Sí. A una persona a la que yo quería mucho y estuve con ella en sus últimos momentos de su vida, sin yo saberlo. Me tocó a mí, como podría haber sido otra persona. No tenía que haber sido así, pero fue así. Y me confesó las cosas de las últimas confesiones que dan los moribundos, los últimos arrepentimientos. Yo la odié durante mucho tiempo cuando murió esta persona porque no sabía por qué me había dado esa carga tan grande. Me contó incluso secretos que no podía compartir con nadie. Pero luego cuando volví a verla, a esta persona, pues fue algo muy bonito, fue algo precioso. Cuando tú recuerdas esto ahora, ¿es nítido? Como si te estuviera viendo a ti. Igual. Igual, yo cierro los ojos y es como si pudiera hacer así. No es como un sueño vívido, no. Ya, ya. Que te levantas y dices, es que es como si hubiera estado he visto a tal. No. No es como si. Esto es muy interesante. No es porque como si. ¿dónde se siente esa certeza de que lo que tú has vivido es real? O sea, ¿cómo tienes esa sensación tan segura y Sí. firme de decir, esto no es ni un sueño, no es mi imaginación, no es la alucinación? ¿Por qué? Claro, porque nosotros, como diría el doctor Sansegarra, tenemos una supraconciencia. Entonces, ella es la que te va marcando todo. Ella es la que te va diciendo lo que es verdad y lo que no lo es. Entonces, en todo momento tú sabes lo que estás viendo. En todo momento tú sabes lo que estás sintiendo.
Es que, claro, es que resulta que es difícil explicar. Es muy Tienes la difícil. Mira, yo certeza. te puedo- En el sí, momento que sí, estás, sí. tienes la certeza. Entiendo lo que quieres decir, ¿no? Yo te puedo decir un sueño y a veces el sueño es muy vívido, Pero no, pero no tiene nada yo que ver. sé que es un sueño. Entiendo que en esto, ¿con qué porcentaje de seguridad tú vives esto como real? Hombre, pues fíjate, una persona tan escéptica como yo y cuando abrí los ojos un 100, con eso te lo digo todo, pero un 100, vamos. Y además también hay que decir que no me administraron ninguna droga, yo no llevaba ningún tipo de droga, ni tomo nada, ni... Que eso también es una cosa que a los médicos les ha Sí, ayudado porque un poco a dar más credibilidad claro, la al tema. medicina intenta también explicar que puede ser Claro. fruto de una hipoxia, de muchas razones. Lo de visión de túnel, por ejemplo, a veces se relaciona con eso, ¿no? Pero por encima de eso está el convencimiento de uno mismo, por eso te pregunto. Sí, sí. Y además, cada vez que pienso en ellas y pienso también en los seres de luz con los que estuve, de los que vamos a hablar, Eso te iba a preguntar porque en el libro los mencionas. sí, sí. ¿Qué son seres de luz? Buah, yo los llamo así porque la gente con la que empecé a hablar para investigar el tema de las experiencias cercanas a la muerte y los médicos con los que yo hablaba, y, en fin, me hablaban de seres de luz. Sí, Y entonces, es común, ¿eh? En muchos relatos. exactamente, incluso empecé a entrevistar a niños que también me hablaban, los niños le llamaban ángeles, otras personas le llamaban ángeles también, otros seres de luz, y entonces, bueno, tenía que ponerle un nombre, tenía que ponerles una etiqueta y por eso les llamo seres de luz, porque eran seres muy, muy bondadosos y amorosos y todo eso, ¿no? Pero bueno, si quieres te cuento cómo fue. Sí, por favor. Por favor. Porque cuando ya me encontré a este familiar también que me decía exactamente lo mismo, que tenía que volver. ¿Y qué hacía ahí? O sea, para todo el mundo, o sea, para estas dos personas era como una sorpresa. Ya, como no es el momento. Sí, sí, ni se esperaban verme. Eso seguro, vamos, como yo las percibí, no se esperaban para nada que yo estuviera. Que no como en otros casos que van los familiares a recibirte, que yo también lo he visto hablando con los moribundos, que van a recibirte y saben que vas a morir. No, en mi caso no fue así. No fue que fueran ellos a recibirme ni nada. Se encontraron con que yo aparecía allí de repente. Entonces yo estaba decidida a irme hacia la luz ya y descansar. Yo lo que quería era volver a casa, eso, la sensación de que quiero llegar a mi cama, ¿no? Pues fue un largo viaje. Era esa una cosa muy parecida. Pero entonces fue cuando vi que detrás, bueno, a ver, es que yo podía ver por todas partes. Esto, a ver, no soy un cuerpo humano. Entonces veo que por la parte de atrás, por decirlo de alguna manera, más o menos para que sea gráfico, ¿no? Me encuentro que hay una serie de personas que son hombres y que están vestidos de blanco, que son rubios, con los ojos verdes, no muy claros, verdes, estatura media alta, pero tampoco muy altos, y que el que está delante, al que a partir de ahora vamos a llamar mi guía, porque también tengo que llamarle de alguna manera, pues es un poco distinto, es un poco más bajito, un poco más regordetito y tiene el pelo un poco más ondulado. Pero entonces, personas. Sí. Personas, pero yo sabía que no eran personas humanas. ¿Y por qué seres de luz? Sí, o sea, ¿había luz? ¿O había algo? No. Bueno, porque luego viendo que las personas que se dedican al mundo espiritual y demás, pues les llaman así. Bueno, le llaman seres de luz, maestros ascendidos, guías espirituales. Es decir, se les llama de muchas maneras, no porque emitan luz ni nada de eso. En este caso yo no veía que emitieran luz, sencillamente que iban vestidos de blanco y que eran presencias amorosas. Vale, vestidos de blanco. Aquí hay un detalle interesante. ¿Qué tipo de ropa? Tipo chaqueta, traje de chaqueta. Algo que me llama mucho, yo cuando lo contaba la primera vez, digo, verás tú, el médico al que se los conté, digo, me van a llevar al manicomio, pero directamente, vamos. Ya. Pero no, resulta que luego no soy la única que ha visto que van vestidos así. De hecho, me Claro, encontré ¿van con mucho más. vestidos porque necesitamos verles vestidos? Sí, o sea, estamos condicionados por nuestro contexto cultural. Lo que vemos es lo que la supraconciencia, Dios, lo que hay al otro lado, quiere que veamos para que lo entendamos. Exacto, eso es. Me costó entenderlo, pero yo sabía perfectamente que ellos no tenían esa forma exacta. Correcto, porque no, quiero decir, yo me imagino un más allá, no tiene mucho sentido necesitar ropa, ¿no? En principio. Pues a no ser que para ti lo natural sea ver a alguien con ropa. Yo sabía que no era su forma real, pero que lo hacían para tranquilizarme. Ya. Igual que luego otra cosa que encontré del ascensor, que es lo que otros llaman túnel, fue también para que estuviera, para tranquilizarme. Entonces, lo que tú decías de Dios hace que adopten formas conocidas y que donde estás todo adopte forma conocida para que estés tranquila.
Además, ellos sobre todo querían transmitirme mucha tranquilidad. Eso sí es algo que sí me llamó la atención, sobre todo ya al final, cuando ya tuve conciencia de estar muerta. Ante todo querían que estuviera tranquila. Entonces, cuando me preguntan también, por ejemplo, si eran seres queridos míos fallecidos o quiénes creo que eran, ¿no? Yo lo único que puedo decir es lo que yo sentía. En todo momento que estuve con ellos, yo lo que sentí era que éramos familia, pero familia como energética. Es decir, teníamos el mismo ADN espiritual. De alguna manera, yo era como la madre de ellos eran mis hijos, pero también eran mis padres, eran mis hermanos, eran Dios, yo también lo era. Éramos todo, todos. O sea, como un vínculo común con ellos. Sí, como si estuviéramos hechos de lo mismo. Eso sí lo notaba. Es como cuando si yo te toco a ti el brazo, veo que es carne y huesos, ¿no? Pues de alguna forma, al estar yo en presencia de ellos, percibía esa energía perfectamente que era la misma. Vale. Como si estuviéramos hechos del mismo polvo de estrellas. Llámalo como tú quieras. ¿Les puedes tocar? A mi guía sí, al final, además, nos dimos un abrazo, pero yo no recuerdo haber notado carne ni nada de eso. Yo lo único era fundirme con el... Pues con el amor, digamos, que él tenía. ¿Y tienes algún tipo de comunicación con ellos? Sí, durante todo el tiempo ocurren varias cosas, ellos empiezan como a guiarme. ¿Pero hablando? ¿O? Sí, claro, hablando, pero bueno, digamos que se habla de conciencia a conciencia, evidentemente. Una especie de telepatía. Sí, como una especie de telepatía para entendernos. O sea, como si tú y yo nos miráramos y mirándonos sabemos lo que cada uno piensa o quiere. Pero es muchísimo más profundo, es mucho más... es una comunicación, en fin. Yo notaba además una cosa curiosa y es que la forma en la que me miraban era como... y cómo me trataban. Y como me decían, vamos por aquí o vamos por allá, que ahora lo contaré, sentía que me trataban un poco como si fuera de forma un poco condescendiente. Un poco también compasiva. Y un poco como si dijeran, ¿y esta pequeñeja que no termina de aprender? Si es que vamos a ver, si es que acaba de nacer. Algo así, ¿no? Entonces que me trataban un poco como así. Y eso ya luego. Es cuando yo empiezo a juntar todos los cabos y demás, es cuando empiezo a darme cuenta de todo eso. Yo en ese momento estoy encantada, estoy muy bien, siento que formo parte de ellos y entonces empiezo a hacer como una serie de viajes en la que de alguna forma yo creo que era como si hubiéramos viajado por el universo. Entonces me llevaban, hicimos varios viajes a través de lo que luego entiendo que es el túnel, pues yo siempre decía, pero es que yo no he visto ningún túnel, pero claro, a mí uno de los médicos que había tratado estos temas me dijo, es que lo del ascensor es el túnel. Digo, es verdad, pues no había caído. Entonces, el ascensor yo estoy segura de que no era un ascensor, pero ellos lo habían puesto así, le habían adoptado esa forma conocida para que yo estuviese tranquila. Yo en todo momento lo que veía sí notaba ese esfuerzo porque yo estuviese tranquila y que me sintiera muy, muy, muy arropada. ¿Sientes miedo? ¿Sientes paz? ¿Sientes amor? ¿Qué es lo que se siente Sobre todo ahí? Lo que siento es amor, pero amor de verdad, no el que se siente aquí. Amor de verdad. ¿Qué es el amor de verdad? No se puede explicar, es inefable. No se puede explicar. Claro, es que cuando vuelves aquí a la Tierra y ves que todos los amores son eso de, ¿cómo se dice? El amor sin condición. Sin condiciones. Ves que el amor sin condiciones aquí, no sé yo si existe. Eso de que una madre te quiere sin condiciones, no sé yo tampoco qué decirte. Y también soy madre y tengo una madre que es la mejor del mundo. Pero aquello sí es amor sin condiciones. Es decir, de verdad, tú amas, te aman y no hay preocupación ninguna. Me has hablado antes de que había una especie de pared de luz detrás de Isabela, tu amiga. Desapareció. Desapareció. ¿Hay algún tipo de luz, de iluminación, de sol? O sea, ¿cómo es la estancia donde todo esto ocurre? El lugar previo al ascensor, durante el ascensor, el túnel. La verdad es que yo sabía que estábamos en un lugar, pero no lo puedo describir porque es que no se veía. No puedo decir, pues mira, había luz, había esto, había pasillos, había... Entonces es digamos un espacio diáfano, abierto. Sí. De alguna manera yo sentía como si estuviéramos en alguna parte del universo, era mi sensación. Y como si pudiéramos observarlo, como si el universo estuviera ahí, aunque yo no lo viese. Era lo que yo pensaba. Yo pensaba, ay, estamos en el universo y como si fuera un observatorio. Vale, y entonces ese ascensor... Sí, me dicen que vaya, entonces me meto y entonces ahí hago uno de los viajes que cuando me meto veo que... Y además yo lo pienso, digo, ay, esto no es un
Eso la han puesto esta forma para que yo esté tranquila, para que no tenga miedo. Entonces, pues lo del túnel, el túnel famoso ese del que hablan muchos de las experiencias cercanas a la muerte, entonces yo no sé lo que es ir a la velocidad de la luz, pero es la sensación de ir a la velocidad de la luz, bueno, aquello súper rápido. Y yo veía como destellos de... Vale, el cuerpo no está preparado para cosas así. ¿Se experimenta algún tipo de dolor? Es más, te hago la pregunta, tú que estabas viviendo una vida con dolor, un dolor extremo, ¿se experimenta en las experiencias cercanas a la muerte algún tipo de liberación del dolor? Claro. De hecho, eso es lo que yo más sentí en cuanto salí flotando del cuerpo. Eso fue lo primero. Entonces, el No dolor, me duele, no tengo dolor. o sea, el dolor desaparece. Sí, sí, automáticamente el decir, no siento dolor. Es como una liberación, pero, madre mía. ¿Es común en todas las ECMs? Yo con todos los que he hablado, sí, exceptuando 3 casos en los que han tenido una experiencia cercana a la muerte muy negativa y de sufrimiento emocional y físico, pero en el 90 y tantos % no. Se experimenta eso sobre todo, te desligas del dolor humano y de la mente. Con lo cual el dolor y la enfermedad se quedan aquí. Claro, el dolor y la mente. No tienes la mente que tenemos aquí, ¿no? Que es la que te causa todos los problemas, ¿no? ¿A dónde te lleva el túnel ese que comentas? Hay un momento en uno de esos viajes que veo, porque son varios, pero en uno de ellos veo que estamos en la casa en la que yo vivía entonces. Igual, digo, bueno, están poniéndome escenarios que yo conozco y desde la escalera de mi casa, de repente se abre todo abajo y veo que hay un entierro y veo a mi familia. Y yo no entendía, ahí sí que digo, bueno, no entendía un poco qué es lo que estaba pasando ahí, ¿no? Y por qué me estaban enseñando aquello. Ellos estaban callados, no me decían nada. Los seres de luz Sí. que siguen ahí contigo. Sí, sí, en todo momento ya, hasta que me despido, están en todo momento conmigo. Y entonces me fijo, bajo, igual flotando, me acerco yo allí sola, ellos se quedan detrás, arriba, y veo que es el entierro de mi madre. Y me pongo a intentar hablar con mis tías y con mis hermanos para preguntar y demás, pero... Y entonces descubro que mi madre se ha muerto después de haber muerto yo. Que como yo he muerto, mi madre ha muerto días después de la pena. O sea, estás haciendo un viaje al futuro temporal. O sea, como una consecuencia Sí. de tu muerte. ¿Y eso ocurrió de verdad? No, porque sobreviví. Vale. Entonces mi madre sigue viva. O sea, es como si estuvieras viendo un posible futuro. Sin mí. Si tú morías de verdad. Exactamente. ¿Vale? Y es interesante esto y también me da mucha tranquilidad y es algo que me gusta transmitir a las personas que me hacen consultas en este sentido sobre nuestros seres queridos fallecidos, cómo nos ven, si lloran cuando nos ven llorar, si sufren cuando nos ven sufrir. Creo que esto es importante. Por lo menos lo que yo viví. Ojo, no quiere decir que yo esté en poder de la verdad, pero yo tampoco entendía ese sufrimiento porque yo sabía que nos íbamos a ver pronto. Yo no entendía. Yo decía, pero vamos a ver, que todos la sensación que yo tenía todo el tiempo es de, si nos vamos a ver todos pronto, no entendía el dolor. Dices algo humano. interesante, nos vamos a ver pronto. Claro. Esto tiene que ver con temporalidad. ¿Qué ocurre con el tiempo en esa dimensión? Es que no tiene nada que ver. Está claro que el tiempo aquí es un invento humano. Es un invento humano. Yo, de hecho, cuando abrí los ojos, lo primero que dije es ¿cuántos años he estado en coma? Pregunté. ¿Años? Yo pensé que había estado años en coma. ¿Porque el tiempo se dilata durante tu ECM? Y, imagino, porque yo para mí había estado años. Y cada vez que lo recuerdo, siento como si hubiera estado años. Es la sensación que tengo de haber estado años fuera. Pero la sensación, de verdad, Carlos, es una cosa así como... Hay veces que digo, me siento muy vieja ya, ¿eh? como si realmente tuviera muchos más años. El tiempo sí no tiene nada que ver. Tessa, en segunda de Pedro dice que para Dios, para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Qué bonito. Para mí, esto tiene que ver con no temporalidad. O sea, el tiempo no es el tiempo que nosotros conocemos. Sí. No es una equivalencia, sino es sencillamente no existe el tiempo. Exactamente. Es lo que sentías ahí. Sí. De hecho, cuando vuelves a la vida, cuando vuelvo a mi cuerpo, te chocas de bruces con el tiempo humano, me gusta decir, o terrestre. Cronológico, sí. Y eso es como estar atrapado, es una sensación de como estar en una jaula.
Y cuando vi el reloj allí a lo lejos, fue como un choque decir, pero... Claro. ¿Ocurre algo antes de volver? Pues ¿te has Sí, ido a la sí. vuelta de golpe? Sí, no. Cuéntame un poco No he más. vuelto todavía. ¿Cómo sigue? Yo creo que nuestros seres queridos fallecidos no sienten pena, ni dolor, ni tristeza cuando nos ven llorar y todo eso, porque yo creo que es un poco como cuando ves a un niño pequeño llorar, ¿no? Cuando tienes a tu hijo pequeño y dices, ay, mira que llorar por esa tontería, ¿no? Ya. Entonces, eso es así como yo lo viví. Como si la vida fuera muy relativa Claro. a ojos de esa vida que para ti es la real. Exactamente. Yo estoy convencida de que mi padre seguramente también, y mis seres queridos y amigos y toda la gente que he perdido, cuando me ven sufrir y hablo con ellos, digo, sí, ya sé que para ustedes es una tontería, ¿no? Porque nos vamos a ver pronto para ustedes. Digo, pero para mí es importante que estoy aquí. Mientras estoy aquí es importante, te ¿no? toca pringar, ¿no? Y tengo que llorar y sufrir y todas esas cosas, ¿no? Luego también hubo otro momento, pero ya te digo, como fue simultáneo, en el que fui a ver a mi madre y a mi hermana, pero ahí no estaba con ellos. Tu madre, que ahí no estaba muerta en otra escena. Exactamente, de repente, ¡pum!, vuelvo y la veo en la cocina, que ahí sí, que está cocinando, está comiendo ya en la cocina, donde ella siempre come sola, y de repente yo le estaba hablando y no me escuchaba, y yo no entendía por qué no me hablaban, igual que cuando estuve en el entierro, yo lo que no entendía era por qué no me escuchaba la gente ni me veía, pero bueno, tampoco le daba mayor importancia. Y mi madre pensó que yo era mi padre. Dijo, Rafael. Y ¿Por yo, qué? Porque tú la interpelaste. claro, yo estaba hablando con mi madre. Mamá, que soy yo. Y entonces ella, Rafael. Como si pudiera notar alguna Sí, presencia. ella lo notó O perfectamente. sea, que eso era tu madre en tiempo presente, En ¿crees? tiempo presente. Estaba sintiéndome a mí perfectamente, pero era... Esto es potente. O sea, vamos a ver. Para que la gente vaya atando cabos. Lo que me estás contando es que tu cuerpo inerte está en una clínica, Sí, tú estás en una FM en otra dimensión, vamos Sí. a llamarlo así, y estás viendo a tu madre en tiempo real, algo que tú no podías comprobar si era verdad o no. exacto. ¿Supiste si luego tu madre... Sí, Y sí, Luego hablé con estaba ella. haciendo eso en aquel momento. Hablé con ella y me dijo, no te puedes ni imaginar, hace 2 días, es que estuvo tu padre aquí. Es que dices? estuvo en la cocina aquí y yo estaba cocinando las albóndigas, todo, es que todo, hasta las albóndigas. Brutal. En ese viaje interespacial yo también intentaré utilizar las Sí, no, palabras. claro. Que no sé Es que cómo es difícil describirlo, pero explicarlo. bueno, nos inventaremos muchos términos. En Sí, ese viaje cósmico, mira, Sí. otro más. Yo le llamo el otro lado, el viaje al otro lado, porque tampoco sé cómo llamarlo. Claro. ¿Cómo continúa después de la cocina con tu madre? Después de la cocina también voy a ver a mi hermana, pero ya te digo, esto es como que te dejas arrastrar por la corriente de un río. Yo no recuerdo que fuera voluntariamente, que a lo mejor yo lo hice voluntariamente, pero no. De repente me encuentro en el coche de mi hermana, que va escuchando, además, nunca lo olvidaré, música country, va conduciendo, y yo hablando con ella, y nada, tampoco ella cantando ahí tan a gusto, y no. Nada. Tampoco se entera. Tampoco se enteraba. Yo eso tampoco entendía. Y luego ya volví con ellos y ya a partir de ese momento no me separé de estar con ellos, ¿no? Bueno, a lo mejor la cronología no es exacta porque como todo surge como de manera muy simultánea algunas cosas, entonces para mí fue muy difícil escribir todo esto para que la gente no se volviera loca, ¿eh? O sea, entiendo que por eso utilizas símiles, ¿no? Claro, es que no tengo más adjetivos. remedio para Ya, que la gente sí. ayudar un poco a la gente a tratar de entender un poco qué fue lo que vi y lo que sentí, ¿no? ¿Cómo continúa? Hubo también otra de las veces que cogemos el ascensor. Veo también cuando se para por fin, después de haber hecho ese viaje ahí, como yo siempre digo, como a la velocidad de la luz, ignorante de mí porque no tengo ni idea de cómo será eso, ¿no? Y veo de lejos y cuando paramos y se abren las puertas, ellos nunca vienen conmigo. Ellos siempre me esperan, me llevan y me esperan fuera, pero nunca entran conmigo. Y cuando se abren las puertas están ellos recibiéndome. Y entonces veo veo el universo y veo de lejos 2 luces muy luminosas y ahí sí sentí una cosa como querencia. Un poco de querencia, otra vez un poco de añoranza. Yo no sabía qué era, pero yo vi aquellas 2 luces, eran 2 planetas o 2 estrellas que estaban brillando mucho allí a lo lejos. No sé por qué, pero yo decía, qué bonito. Y sí había algo que como que me llamaba, ¿no? Luego, muchos años después, resulta que la primera foto que se tomó de la Luna y la Tierra, no sé cuántos millones de kilómetros o de no sé qué distancia, y era exactamente la misma foto, o sea, el mismo encuadre y todo que yo había visto en la portada del periódico del día. ¿Qué dices? El mismo encuadre, todo bueno, y me acuerdo, ¡ah! Cuando lo vi,
corriendo cuando llamé a mi mejor amiga para decírselo, porque yo le había contado mi historia, y cuando digo, coge el periódico, está ahí. Claro, yo eso además tenía dibujos y todo. Yo tengo dibujos de todo lo que había hecho, de lo que había visto, de cómo eran ellos. Ha habido personas que hay personas que me mandan a mis correos electrónicos o que se han puesto en contacto conmigo después y que han ido a mis charlas y me han llevado dibujos y me han hecho dibujos de ellos. Y de mí incluso han dibujado ascensor perfectamente. Digo, ¿cómo es posible que lo sepan? Lo que yo veía, todo. Y a ellos, pero totalmente. Porque hay cosas que yo no cuento en el libro de ellos, no di la descripción exacta de muchas cosas. Y ellos me lo ponen. ¿Cómo lo pueden saber? Pues porque no solo lo he visto yo, lo ha visto mucha más gente. Y yo creo que no hace falta esta especie de ángeles, digamos, ¿no? Que no tienen que ver con lo tradicional, que lo han visto, que no hace falta tener una experiencia cercana a la muerte para verlos. Que son estos ángeles. Pues ya te digo, yo no creo que tengan que ver con la idea que tenemos en el sentido tradicional o religioso, pero sí sé positivamente que nos cuidan, que nos guían, que nos aman, que nos enseñan y que son como conciencias luminosas. Es como yo lo veo. Y son muy compasivas con nosotros, muy, muy compasivas y muy bondadosas. Pero entonces sí se asemeja bastante a lo que la Biblia describe como ángeles. Sí, totalmente. De hecho, Solo que sin las alas. aquello del ángel de la guarda, ¿no? Que tú dices tu guía. Sí, 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 sí. Completamente, digo. Yo luego lo pensé al volver, digo, fíjate que si mi madre todo aquello que me rezaba por las noches, que ella era católica, es católica, del ángel de la guarda y todo eso fuese verdad. Pues yo siento que todos tenemos ángeles. No uno de la guarda específicamente, pero sí que en momentos de nuestra vida somos guiados por ellos. Y para eso no hace falta estar muerto, ¿eh? Seguro. Vale. ¿Acaba habiendo alguna visita a otro lugar? ¿Ves algo más? Para mí ya la más importante es la última. La última que es brutal también, que es cuando en otro de estos viajes con el ascensor me llevan a un sitio en el que yo ya sí noto como la energía más densa. Es decir, ahí sí noto yo ya que no todo es tan etéreo, ¿no? Noto como si yo tuviese más peso. Más material. Sí, más material. Entonces, soy consciente de que estoy en algún lugar de la Tierra. Y soy consciente de que estoy en un paisaje muy bonito, donde hay un acantilado, donde hay un lago muy grande, un bosque precioso, montañas, animales. Pero yo no lo veo en colores como lo vemos aquí ahora, ¿no? Yo sabía perfectamente lo que era porque estaba en comunión con todo eso. Incluso os podría decir que no lo veía en colores, que era como casi como en blanco y negro. Era, no sé, era... Yo estaba allí y sabía perfectamente yo podía sentir perfectamente lo que estaban haciendo todos los animales que había, hasta los insectos. O sea, de todo. nuevo como una conexión con todo. Sí, 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 con los árboles, con la flora, con las flores, con las aves, con todo. Entonces, claro, cuando me preguntan, ¿pero qué colores tenía esto? No había colores, es que yo estaba dentro de ahí, formaba parte de todos ellos. Todos estábamos ahí. Y sabía perfectamente, yo podía sentir lo que sentía el zorro, podía sentir lo que sentía el ave. Era, bueno, eso es una de las cosas más bonitas que incluso si me pongo a recrearlo mucho, puedo terminar llorando mucho, porque es ahí donde realmente estás en conexión con la tierra. Es algo que solamente he conseguido volver a sentir de forma parecida, solo parecida en estados muy elevados de conciencia, a través de meditaciones muy, en fin, intensas, ¿no? Digamos. Pero algo muy parecido, es el sentirte en comunión con todo absolutamente. Y entonces, ahí de repente, ellos me señalan al espíritu, vamos a decir el espíritu, la energía, llamadlo como queráis, de una persona que está al borde del acantilado. Y yo sí veo, siento perfectamente, sé que va a lanzarse al vacío y que va a quitarse la vida. Entonces, una persona que se va a suicidar y sobre todo percibo mucho, mucho, mucho su tristeza. Y veo además, como a cámara lenta, esto es algo que cada vez que recuerdo, recuerdo cómo incluso fue hacia atrás para coger impulso, para poder lanzarse. Y recuerdo cómo fui yo hacia allá también, digamos, volando, por emplear algún término, y cogerle para que no se lanzase. Entonces, ese contacto, en el momento en que yo cojo me abrazo a ese ser y le abrazo, ahí sentí también
algo que no había experimentado nunca, ¿no? Era estar en contacto con la tristeza absoluta, con el dolor. Me sentía, claro, me traía recuerdos muy, muy, muy lejanos, de años luz, de cuando yo había tenido esa enfermedad que tampoco recordaba, pero podía reconocer ese dolor y ese sufrimiento como algo que yo había experimentado antes, hacía mucho tiempo atrás, ¿no? Y había sido unos minutos antes. Y entonces me sentía en el deber de eso, de consolarle, yo no sabía qué hacer. Entonces en ese momento fue cuando mi guía, que es el que siempre se comunicaba conmigo, me dijo que podía volver si yo quería para salvarle. Entonces ahí sí que ya me preocupé yo un poco. Ahí sí que yo decía, volver, ¿cómo, qué, dónde? Y yo decía, sí, pero entonces ahí lo que me espabiló fue que yo les vi a ellos con mucha prisa. Decía, puedes volver, pero ya, si no, no. No lo decía con estas palabras, pero me urgían. Premura, ¿no? Sí, con mucha premura. Entonces yo entendía que no sabía el porqué, no desconocía el motivo, pero yo tenía que volver deprisa, porque de otra manera no podría salvar la vida a esa persona, que era lo que en ese momento era lo único y lo que más me importaba. Ahí fue cuando, justo en ese momento, cuando me dijo, todavía puedes volver, aún estás a tiempo. Y entonces fue cuando yo tuve conciencia, fue cuando dije, estoy muerta. Pero no no sentí ni miedo, ni susto, ni nada de eso, sino como, vale, ahora entiendo. Ya, ahora me cuadra. Ahora me cuadra todo. Y entonces ya en ese momento, ¡bum!, aparece como una especie de rampa. Es invisible, pero yo, como todo es invisible, pero yo sé que está ahí, lo estoy viendo. Una especie de rampa donde ya ahí veo la ambulancia, veo la camilla, veo el cuerpo de Tessa, veo a la enfermera, veo la carretera. Y entonces en ese momento es cuando ya sí digo, madre mía. Y nunca olvidaré, o sea, aparte del abrazo que me dio tan bonito, tan grande, o sea, esa sensación de que te quieren de verdad, solo por quien eres, es una cosa tan bonita que no se puede explicar. O sea, que te cogen así y la forma en la que me dijo, que es algo también muy común, muy frecuente. ¿Eso quién? El guía, estamos hablando. Sí, vamos a llamarle el guía. Esa manera que también es muy frecuente en muchas experiencias cercanas a la muerte, el decir, tranquila, todo va a terminar en su sitio y, o sea, cada cosa y cada persona va a terminar en su lugar. Algo así. Tranquila, todo se va a arreglar. Cada persona, cada cosa, todo va a estar en su sitio. Es una frase no exacta, pero es muy parecida a la que otras personas que yo he entrevistado, muchas, también les dicen esa tranquilidad, ¿no? Tranquilo, que todo va a ir bien, que todo va a estar bien, no te preocupes. Y con esa tranquilidad, porque si no me hubiera dicho yo no hubiese vuelto. Pero pues, sí, me dieron la opción de volver, no sé hasta qué punto me fui yo o no me fui obligada o no, ¿no? Pero bueno, pero lo hice. Y a partir de aquí, en ese momento, yo cuando me despido de ellos, además sé que los voy a volver a ver pronto. Sé que es un ratillo, digamos. O sea, el concepto ese del tiempo me dio mucha pena, por un lado, despedirme, muchísima pena, pero por otro lado, ahí ya sí empezaba a tener sentimientos humanos. Ahí ya sí empezaba a tener pena, tristeza, todo eso que yo no había experimentado antes. Y claro, empezó una cosa muy, muy difícil para mí, porque es que yo tenía ahora que volver a mi cuerpo. Entonces yo, claro, voy por instinto, vamos a llamar instinto espiritual. Y para mí fue horrible, fue muy, muy traumático, porque al bajar la rampa yo me veía en el suelo. Y veía que es que tenía que ascender hasta la camilla y hasta el cuerpo de Tessa. Yo siempre me refiero a Tessa. Como arrastrarte, ¿no? Sí. A reptar, vamos, totalmente, a arrastrarme. Y yo veía que no podía. Yo veía que no llegaba, que no podía meterme en mi cuerpo. Sin embargo, sabía por instinto que tenía que volver rápido. Y me estaba dando un montón de prisa porque sabía, no de esta manera, la que te puedo decir a ti, sabía que si no volvía inmediatamente mi cuerpo iba a morir definitivamente. Yo solamente era consciente de que tenía que volver muy deprisa. Ya. Y hasta que conseguí entrar dentro del cuerpo, otra vez, fue durísimo. Y tuve un leve recuerdo, por ejemplo, eso no lo pongo en el libro, hay muchas cosas que no pongo porque ya te digo, hay tantos detalles, pequeños de los que se puede hablar mucho. El detalle, por ejemplo, de que tuve un vago recuerdo, pero fuerte, de
Esto es como cuando nací. Lo mismo, es decir, otra vez, o sea, la sensación de otra vez. Como volver a nacer. Sí, como que igual de traumático. El decir, yo ya he pasado por esto. En general, el retorno al cuerpo que describen personas que afirman haber vivido ECMs suele ser violento y muy abrupto, ¿no? Sí, sí, sí. Muy traumático, o sea, muy doloroso, horrible. De verdad, yo cada vez que veo a un bebé que ha nacido, digo, pobrecito, o sea, lo que sufre un bebé al No, nacer. menos mal que no lo recordamos. ¿No? Exactamente, Sí, menos sí. mal que no. Incluso me vino el recuerdo como de en ese momento, mientras estaba entrando en mi cuerpo, que para mí es como si hubiera tardado años en entrar, que fue, ya te digo, a lo mejor fueron segundos, pero para mí fueron años. Entonces fue muy traumático. Incluso tenía recuerdos como del vientre materno, de escuchar las voces, como cuando estás debajo del agua. O sea, de repente me empezaron a venir como recuerdos de cuando nací y automáticamente ya fue cuando abrí los ojos y me encuentro con los ojos de la muchacha. Se siente, tú que vienes de una experiencia extracorpórea, según dices, ¿sientes ese volver a acoplarte al cuerpo de alguna manera? ¿Se experimenta cómo eso? Sí, a ver, yo claro, como no fue desde arriba, pero de alguna manera fue como, no como en las películas, claro, en el cine de Hollywood siempre hemos visto que se ve como así, ¿no? Sí, claro, o sea, yo me imagino un encaje, ¿no? Como si esta mano, un acoplamiento, ¿no? Pues yo el acoplamiento era como si yo hubiese entrado por el cuerpo así, en Sí. perpendicular. Así es como lo recuerdo. Así de esa manera. Hasta que estás encajada, ¿no? Sí, encajada, digamos. Vale. Madre Entonces mía. te despiertas y ves a la misma enfermera, A la misma enfermera diciéndome, amor, bienvenida. aquella que era Yo tan guapa, ¿no? llorando. Vale. Y lo primero que pensé, esto es gracioso, lo primero que pensé así cuando la vi al volver, es que de verdad, esto de ser terrícola y terrestre tiene unas cosas, pensé, pues no era tan guapa. Me da vergüenza decirlo, pero lo pensé. Digo, pues no era tan guapa, pero es lindísima, es guapísima, todo. Digo, pero no era tanto. Y sí, eso fue lo primero que pensé. Vale, En ¿en ese fin. momento eres consciente de lo que has vivido? Sí, totalmente. Todo, incluso puedo sentir la presencia de ellos. Ellos estaban viéndolo todo, estaban ahí al lado. Los seres de luz. Los seres de luz estaban ahí. ¿Lo cuentas a Todo el los momento. médicos? ¿O no puedes hablar porque estás atendida? Tardé un poco, ahí ya perdí la conciencia además, me desmayé y fue cuando me dije, ahí fue cuando empezaron a contabilizar, o sea, fue cuando yo los escuché además decir y eso, por lo visto había estado 24 minutos que podían haber sido 23 o 25, pero bueno, Sí, más o menos. Más o menos. Y yo, después de lo traumático que había sido el volver a entrar en mi cuerpo, cuando por fin volví a abrir los ojos y eso, lo que hice fue decir, me desmayé. Vale, aquí hay algo que se da siempre, ¿no? Bueno, siempre, o en muchos casos, que es una especie de sincronicidad entre el intento de reanimación que hacen y el retorno de la persona al cuerpo, ¿no? Es cuanto menos curioso. Sí. Claro, habría muchas maneras de quien sea escéptico poder explicar esto, pero ¿qué te dicen ellos? O sea, ellos te dicen que has muerto realmente y que te han salvado, que estabas entre la vida y la muerte. Sí, sí. ¿Cómo lo interpretan médicamente? Me lo explican todo. Y claro, ahora yo ya luego desde la UCI, desde allí, los escucho a ellos. A veces viene un médico a verme, luego otro. Ya empiezo yo que empiezan a todos ahí como a curiosear. Se lo cuento a un médico, me costó mucho, ¿eh? O sea, no es algo que yo cuente así de primeras ni nada, pero ¿Y yo crédito a lo que decía? totalmente. ¿Sí? Además, este médico me contó luego, me contó que le había pasado también una ECM con una señora que era una anciana que se le quedó pero muerta completamente, clínicamente muerta, y que la reanimó y que vio todo lo que había pasado y que le montó una bronca porque la mujer tenía una enfermedad terminal y ella lo que quería era morirse. Entonces le montó una bronca a ese mismo médico porque le había devuelto a la vida y le dijo, la próxima vez que me vuelva a pasar, por favor, Déjeme no marchar. me vuelvas a salvar la vida. Y Ya. de hecho vio incluso a los hijos también que habían ido allí y demás, o sea, que le contó todo lo que había pasado. Entonces dijo, ¿qué pasa? ¿Esto es una epidemia o qué? Luego es que te enteras que hay cientos y cientos de... Yo he conocido ya cientos de casos en tan pocos años. Aquí. Vale, estamos hablando del año 2007. 7. Estamos en 2025. ¿Qué pasó con tu enfermedad? Vale, cuando vuelvo, evidentemente los médicos me dicen, vale, aleluya, pero tu enfermedad sigue aquí. Pero a mí no me importó. Dije, bueno, pues no pasa nada. La vida me ha dado una segunda oportunidad para despedirme, porque yo sentía mucha vergüenza de cómo me había ido. Creo que me había ido de una forma indigna.
a patadas, chillando, a manotazos, llorando, sufriendo. Me pareció, ahora entiendo cuando yo escuchaba lo de morir dignamente, no sabía lo que era, ahora sí sé lo que es. No hay nada peor que morir indignamente, de verdad, es horrible. Y dije, bueno, pues ahora puedo morir dignamente, ya está. No sé si iré a cuidados paliativos o qué, ya pensaré. Pero ahí fue cuando surge, cuando de repente veo algo que no había, sentí algo que nunca había sentido en mi vida de verdad, que era como estar, pues eso, yo me sentía en un mundo en el centro de la Tierra, como te dije antes, a oscuras completamente, y de repente, ¡pling!, se enciende una pequeña luz muy diminuta al fondo, en el fondo de ti, y dices, ¿qué es esto? Y de repente sientes que es esperanza. Es la esperanza de verdad, pura y dura. No es la esperanza de, ay, espero de aprobar este examen, espero que hacer un buen viaje. No, no, la esperanza de verdad. Esperanza quieres decir certeza. Es que la esperanza y la fe son cosas distintas. O sea, para mí la fe es la certeza, que es lo que tengo ahora. Yo no tengo esperanza, yo tengo certeza y fe de que todo sucede por algo y de que todo está bien y de que, etcétera. La esperanza es como un aviso, un preaviso de la alegría. No sé cómo explicarlo. Es como una alegría que está ahí que quiere saltar, como diciendo, puede que todo salga bien. No es como la fe o la certeza que te dice todo va a salir bien, ¿no? Es un puede. Y ese puede, wow, madre mía. Bueno, que todavía se me pone la piel de gallina. Es precioso. Y de repente, con esa lucecita de la esperanza, dices, ¿y si no me muero? De repente, por primera vez, cosa que nunca me había planteado antes. ¿Y si no me muero? ¿Y si sobrevivo? ¿Por qué? A lo mejor, oye, yo lo que pase. Yo estaba preparada para lo que pasase. Pero lo cierto es que yo empecé a encontrarme muy bien. De hecho, los dolores que tenía que tener por mi enfermedad, aparte que me ponía muchos calmantes, pero yo cuando ya me volví a casa, yo decía, pues sí, yo me siento bien. Y mis niñas me decían, el primer día que me vieron salir del hospital, lo primero que dijeron era, mamá, tienes una luz alrededor. Tienes una luz que te rodea muy grande, ¿qué es eso? Y yo digo, no me extraña. Yo pensaba, digo, es la esperanza, es que es la esperanza. Era la esperanza por primera vez. ¿Y la enfermedad desapareció? Con el tiempo empezaron a hacerme, claro, yo tenía un control muy riguroso. A mí me estaban haciendo TAC, pruebas de todo tipo para ver si yo había sufrido Si tenía secuelas neurológicas. Entonces, en principio vieron que no había secuelas, ya tampoco sabían que eran posibles secuelas y que eran síntomas de la enfermedad digamos, enfermedad, por llamarla de alguna manera, que yo tenía. El caso es que, como yo tenía que ir continuamente a hacerme pruebas de todo tipo, y además yo llegaba a hacérmelas y me iba a hacer las analíticas y todo, y yo decía, ¿pero para qué me haces tantas pruebas si yo me encuentro cada vez mejor? Y además, cada vez que me veían entrar cada día que yo entraba por allí, me veían entrar y decían, pero bueno, pues estás cada día mejor. Decían incluso, sí, parece que estás cada día está más joven. Empecé a cambiar físicamente de una manera brutal. Yo tengo fotografías, lo que pasa es que no las he enseñado nunca, pero tengo fotografías en solo un mes, del antes y el después, y nadie me reconoce. Físicamente, o sea, de cómo yo estaba antes y de un mes después es imposible. O sea, sin nada de masa muscular, como me costó mucho, me costó años volver a recuperar la masa muscular, pero aún así ya la forma de la cara, los ojos, todo como había cambiado. Hasta los rasgos me cambiaron. Tessa, ¿compartes con tu familia o seres queridos lo que has vivido? Bueno, lo compartí, te voy a decir la verdad, Carlos. Cuando publiqué la primera versión del libro, que fue en el año 2018, digo, se van a enterar... se van a enterar evidentemente lo que me ha pasado, entonces les llamé poco antes de publicarlo, casi cuando estaba el libro estaba en maquetación. Es difícil compartir esto, ¿no? Mucho. Tú fíjate que me pasó en el 2007 y yo lo escribí en el 2018, el libro. Fueron 11 años, porque yo tenía pánico a perder a mis clientes de la empresa que yo tenía, la editorial que yo tenía. Tenía miedo de que me juzgara la sociedad, tenía miedo que pensaran que estaba loca. Yo no se lo había contado prácticamente a nadie, lo sabían 2 o 3 personas, poco más. Y la gente con la que yo hablaba, y médicos, etcétera, ¿no? Y científicos, neurólogos, pero nadie de mi familia, porque a mí me daba mucho miedo que pensaran que yo estaba loca. Pero ya llegó un momento en que pensé que era un deber moral mío hacerlo, que tenía que hacerlo. Pasase lo que pasase, me dijesen lo que dijesen, creyeran o no creyeran, que yo tenía claro una cosa, y es que yo no tenía que convencer a nadie de nada.
Yo además tenía que llevar el mensaje, porque yo después de mi ECM estuve acompañando a enfermos terminales, ayudándoles, acompañándoles en el morir, acompañando en el duelo a sus familiares. ¿Eso no lo habías hecho antes? Nunca. O sea, a ver, explícamelo bien. ¿Te nace la motivación de Totalmente. querer acompañar a las personas cuando van a morir? Claro, porque A moribundos. necesitaba decirles que estuvieran tranquilos, llevarles ese mensaje de esperanza. Ujú. Muere tranquilo. ¿A cuántas personas has podido acompañar en el Uf, lecho a muchas, de muerte? muchas. Pues ya ves, 17 años. ¿Me dirías un número? ¿Te atreves? Pues no lo sé. Vamos a poner... No todas han muerto, ¿eh? Muchos se han curado y todo. Pero vamos a ver, 200, Madre mía. por ejemplo, sí. Niños y adultos. De todas las edades. Y niños también que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Niños que yo he entrevistado con 4, incluso a un niño que yo acompañé con leucemia, que lo cuento en mi segundo libro, en Espíritus en la hoguera, la experiencia que tuvo. Y la portada además es uno de sus dibujos de otro niño que había muerto, en fin. Experiencias que te cuentan los niños que tú dices, pero vamos a ver, si es un niño no puede estar mintiendo. Y me está hablando cosas que yo también he vivido. Ujú. Wow, tengo muchas preguntas que hacerte, ¿vale? Ya o me sea, te he imagino. estado escuchando, me salen varias y otras me las he ido reservando. Mira, durante toda la entrevista estás con una sonrisa. Es llamativo, ¿no? Yo no suelo tener aquí gente que sonríe todo un programa. He observado eso, ¿no? Sonríes y cuentas un relato desde la felicidad y como una Sí. persona que se ha pasado el videojuego de la vida. Es un poco eso la sensación que me da. Entonces, entiendo que para ti eso que debió ser traumático te ha traído cosas muy buenas y tu forma de vivir es muy diferente. Ujú. ¿Cómo vives ahora? Pues fíjate que cada vez que la gente me pregunta qué es lo mejor que te ha pasado en la vida, siempre les digo morirme. Wow. Morirme es lo mejor que me pasó, porque yo leí el libro de Anita Moorjani cuando me pasó todo esto y ella decía que ya estaba muerta antes de morir y que nadie le entendía. Y yo le decía, yo sí te entiendo. Sé lo que es estar muerta antes de morir. Sé lo que es estar muerto en vida. Sé lo que eso los poetas y los escritores tanto decían, o Isabel Allende, ¿no? También eso de todos los que te decían que estar muerto realmente, o sea, estar muerto en vida. Cuando cada vez que todos los días muere algo dentro de ti, que dejamos morir porque no somos felices, nos estamos muriendo realmente. Tú viviste una ECM y hay gente que vive experiencias cercanas a la vida, Exacto. sin llegar a vivir de verdad. Exacto. De hecho, fíjate que lo más fascinante o más flipante para la gente puede ser el viaje en el otro lado, ¿no? Ya. Sin embargo, para mí lo realmente flipante fue cuando abrí los ojos y me tuve que enfrentar a la vida de nuevo. Eso sí que, ahí sí que empezó la gran aventura, el decir, ¿cómo me como yo ahora todo esto? Si es que nada de lo que me han enseñado, ni mis maestros, profesores, la sociedad, mis padres, todos con todo el amor del mundo, todo lo que me han enseñado no sirve para nada absolutamente. ¿Qué cosas dejaron de importarte y qué cosas empezaron a importarte más? Hombre, el tema material, por ejemplo, o sea, económico. El tema económico, desde luego, no es que pasó a un segundo plano, pasó al último. Que a mí siempre me había preocupado muchísimo. Además, yo viví desde muy pequeñita una ruina que sufrió económica mi padre y eso nos marcó muchísimo en nuestra infancia. Creo que nos marcó toda la vida, porque la verdad es que fue muy difícil la infancia que tuvimos que pasar a raíz de eso. Y ese tema económico, por ejemplo, para mí era como un trauma que tenía ahí, ¿no? Y luego automáticamente, pero es que de la noche a la mañana dices, pues no pasa nada. Si es que, ¿qué es el dinero? Sí que nos hace falta para comer, para esto, para todo, pero en su justa importancia. No en la sobredimensión que le damos tan enorme, ¿no? O sea, parece que la economía, el trabajo es lo primero. No. Además, otra cosa que aprendes cuando acompañas a las personas en su muerte o en sus enfermedades, ojo, también, son los arrepentimientos. Y todos sí, al sí, final sí, sí. se arrepienten de las mismas cosas. Me arrepiento de haber trabajado tanto. Me arrepiento de no haber expresado mis sentimientos, verdaderos sentimientos, cuando yo estaba tan enamorado de esta persona o de la otra y nunca se lo dije. Me arrepiento de no haberme permitido ser feliz, de no haber recuperado mis viejas amistades, de no haberlas conservado. Pues eso, de no haberme permitido ser yo. Sí, de haber vivido la vida que otros querían Claro. para mí y no la que Exacto, yo quise. porque al Sí. final eso es lo que yo me di cuenta. que Sí, yo sí, los 5 arrepentimientos de los moribundos. Conozco estaba- el libro de la enfermera. Sí, de la enfermera Brown. Sí. Entonces, al final, yo me di cuenta que yo estaba viviendo la vida que la sociedad me había dicho viviera, que mis padres, con todo el amor del mundo, que las monjas del cole, que todo estaba programado.
que yo tenía que nacer, estudiar, hacer la comunión, volver a estudiar la carrera, trabajar, hipotecarme, casarme, reproducirme, jubilarme y morir, más o menos. Ese era el programa mental que yo tenía, ¿no? Y veía que la gente estaba ahí como en esa rueda del hámster. Y claro, cuando vuelves te das cuenta, eres consciente de todo eso y dices, ¿cómo le digo yo a todo el mundo que están ahí en una vida que es de mentira totalmente, que es falsa? Y yo estaba ahí también. Lo que pasa que afortunadamente, gracias a esta experiencia, me doy cuenta de que toda esa vida es de mentira. De hecho, toda esa gente que yo envidiaba justo antes de la experiencia cercana a la muerte, y decía, qué felices son, qué envidia, que los odio. Bueno, pues ahora yo pasaba por el mismo barrio viendo a esas mismas personas y yo decía, madre mía, pues yo soy mucho más feliz que ellos. Ya, Porque percibía perfectamente la felicidad. De hecho, es algo que me pasa desde entonces. No sé, me he vuelto muy sensible a eso, a la felicidad, a la tranquilidad. Entonces percibo cuando la gente sufre y todo eso, quizá también porque estoy muy sensibilizada con el tema del dolor y el sufrimiento, ¿no? ¿Tú experimentas miedo después de esto? No. Los típicos miedos de supervivencia, vamos a ver, los biológicos, por decirlo así. Pero ya otro tipo de miedos, no. Y de hecho ya luego, quitando esos miedos, estudié mucho sobre el tema del miedo. De hecho, el libro se llama, el subtítulo es Vivir sin miedo a la muerte, ¿no? Sí, sí. Y me di cuenta de que realmente vivimos con miedo, pero toda la sociedad y todo el mundo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Miedo a esto, miedo a que el jefe me eche porque he dicho esto, lo otro, miedo porque no sé cuánto, miedo a que fulano en el WhatsApp le he puesto esto un poco y verás tú la que... O sea, unos miedos tan... que yo creo de verdad que este tipo de miedo que se ha instalado en nuestra sociedad hoy día es una enfermedad del alma. De hecho, yo creo, y eso me remite al origen de mi enfermedad, yo creo que la enfermedad que yo tenía, estoy convencidísima, era una enfermedad de mi alma, de mi espíritu. Estoy convencidísima. Como la parte emocional puede afectar Sí. a la parte física, ¿no? Totalmente. Y de hecho, bueno, pues hay doctores, ¿no? Que como el doctor Sam Segarra también que lo dice, y muchos doctores con los que yo he hablado, están convencidos de que el 90% de las enfermedades, el 90% e incluso más, la generamos nosotros. Sí, hay una frase bastante famosa, viene a decir algo así como que el cuerpo grita lo que La mente calla, ¿no? la boca o el alma calla o algo sí. así, ¿no? No sé si era Luis Hay o alguien. Sí, al final el cuerpo va a expresar esas dolencias si nos las guardamos, ¿no? Y lo que llevamos dentro, la mochila de cada uno. Sí, es así, ¿eh? Yo estoy convencida de que esa enfermedad era realmente la tristeza tan grande que yo tenía y el querer encontrar algo que tuviera sentido en mi vida. Yo me sentía una persona inútil, inservible. Entonces también de ahí el que yo dedique mi vida a ayudar a los demás. También, no quiero parecer aquí de angelito, quiero ser honesta, también lo hago, o sea, sobre todo, en primer lugar lo hago por mí, porque me enriquece a mí, me ayuda a mí, porque a mí me ayuda a sentirme útil. Y me ayuda a tener una vida con sentido, con significado, con propósito. Claro. Eso es muy importante. Es muy importante. En el momento que tú tienes una vida con significado, te levantas todos los días y vas a por todas. Y que el tren se retrasa, no pasa nada. Que se va la luz, que se vaya otro día más, no pasa nada. Sí pasa, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Has dicho que antes de la ECM eras una persona sin fe. ¿Dios es real? Totalmente. No como una figura que podamos ver. Pienso yo, doy mi concepto de Dios, creo que cada uno puede tener el suyo, pero yo creo que al final todos los conceptos de Dios y de todo el mundo son el mismo, ¿eh? ¿En tu ECM percibías a Dios? Sí. No era consciente de que yo estaba percibiendo a Dios. Soy consciente luego porque esa sensación, esa percepción que tengo tan intensa de que yo pertenezco a algo y ese algo pertenece a mí y yo estoy hecho de eso y eso está también de mí, pero que es superior a mí, cuando abro los ojos sigue. Los seres de luz han ido, ya no está esa persona, ya no está Isabela tampoco, pero esa presencia dentro de mí sigue estando ahí y sigue estando ahora. Entonces ahí es cuando dice, esto es Dios. ¿Estuvo siempre y no lo viste? Totalmente de acuerdo, sí. Sí, yo estoy convencida de que ese Dios, tal y como yo entiendo, que creo que es el mismo de todos, está siempre ahí. Lo que pasa que con el ego siempre nos despista, nos desconecta de nosotros. En esta vida de mentira tan superficial, no vivimos conectados con nosotros. Pero yo creo que cualquier persona, incluso yo he conocido personas
que viven en lugares remotos por ahí, que no creen en Dios, ni, que no creen en religiones ni nada, pero ellos están más conectados con la naturaleza, con los animales, con la vida que no tiene nada que ver con esta. Y ellos, cuando hablas con ellos, sienten que Dios está todo en ti. En todo. Y que ves como yo, cada vez que, como te dije una vez, que yo veo el mar, y cuando yo voy a bañarme al Mediterráneo, frente a mi casa, al mar, y meto los pies o me baño, es que yo siento que yo también formo parte del mar y que el mar forma parte de mí, que todo eso es Dios también. Y aparte, para mí, la mayor evidencia fue cuando hay un momento en el que giras la vista atrás y ves todos los sucesos de tu vida, todas esas piezas del puzzle que no encajan y de repente hacen pom, 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 y todos ahí. Como que todo tenía sentido. Todo de repente, pom, 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 pom. Es como Dios diciéndote, siempre he estado ahí, pero nunca te has dado cuenta. Siempre, incluso en los momentos malos, incluso en todo, absolutamente. Y todo entonces cobra sentido. Entonces cuando dices, madre mía, es cierto, aquello fue un milagro, esto, lo otro, tal, y todo cuadra, todo tiene sentido. Entonces sí, siempre estuvo totalmente. Porque yo tendría que estar muerta, pero bien muerta, ¿eh? Creo que tu mensaje lleva esperanza a las personas que nos ven. Por cierto, si alguno habéis vivido una experiencia cercana a la muerte, me encantaría que lo escribáis en un comentario y nos dejéis el testimonio y así podemos respaldar también el relato de Tessa. Todos o hemos perdido a alguien o vamos a perder a alguien. Para muchas personas, por tanto, es clave saber si las personas que amamos estarán al otro lado. Yo creo que, fíjate, en mi caso particular, creo que no me da tanto miedo el morir o el qué sentiré cuando muera, sino pensar, si muero de una forma natural antes que mis hijas, que me voy a separar de ellas, ¿no? De una manera indefinida, yendo a un lugar que puedo tener una idea, pero no he estado y, por tanto, no sé cómo es. Esa separación, el único antídoto que alivia el dolor es la esperanza de que no se producirá al otro lado. Muchas personas que acaban de perder a alguien ahora están viviendo una angustia que es un ahogamiento del alma, ¿no? Ese sentimiento de dolor profundo, de decir, me quiero morir porque no puedo con esto. ¿Crees realmente, para darles esperanza, que al otro lado vamos a juntarnos con las personas que amamos? Completamente. Yo sé perfectamente que mi padre estaba ahí y mis abuelos. Me enfadé mucho porque mi padre no fue a recibirme, pero ahora entiendo que no lo hizo porque si no me hubiera ido con él. Tengo la certeza, o sea, es certeza absoluta de que volvemos a encontrarnos con ellos. Os puedo decir además que en 17 años que he estado con gente muy, muy enferma y en muchos hospitales del mundo he visto muchos casos, pero muchos casos de personas que han sido despedidos por seres queridos fallecidos, que les han dicho, mañana vengo a recogerte o haz la maleta. Seguramente que más de una persona que nos está viendo conoce algún caso de eso. O sea, que aparecen en los momentos previos. Sí. Incluso casos de niños que te vienen y te dicen, mamá, que he visto, mira, está ahí la abuelita, no sé qué, no sé cuánto, que me dice que pasado me voy o que esta noche, y se va esa noche, muere esa noche. Entonces son ya tantos casos los que he visto que efectivamente no me puedo permitir dudar. O sea, es que para mí dudar sería dudar de mi inteligencia también, ¿no? O sea, para mí son evidencias. Son evidencias. Y ves tantas cosas que entonces yo les diría a ellos que no se preocupen por sus seres queridos fallecidos. No hagan que no entren tampoco en el juego ese de no llores porque fulanito, papá ha muerto y él no quiere verte sufrir, no hagas esto porque no sé qué. O sea, no preocuparos porque nuestros seres queridos, yo estoy convencida, igual que cuando yo estuve en el otro lado, ellos no influimos en ellos de esa manera como para que dejemos de llorar ni nada. Ellos lo que quieren es que, eso sí es cierto, que seamos felices. Entonces, lo que yo siempre digo en el duelo es que llore la gente, que lloren sobre todo. Yo creo que, fíjate, uno de los motivos, una de las cosas que originó mi enfermedad fue el querer esquivar el dolor. Porque me he dado cuenta que en esta sociedad vivimos como muy queriendo anestesiarnos evitarlo de todo. A toda costa. Entonces evitamos también sentir el amor porque tenemos miedo luego a perderlo. Tenemos miedo a conseguir esto porque lo vayamos a perder. Y claro, cuando yo volví, de repente me enfrento con la vida y me veo que tengo que enfrentar el dolor. Entonces eso no es fácil, no es nada fácil.
Es cierto que me gustas, que sonrío mucho, estoy muy feliz y todo eso, pero ahora sí siento, yo ahora lloro, yo ahora el día que tengo que estar triste lo estoy, y el día que no estoy de humor no lo estoy. ¿Por qué? Porque me permito ser, porque ya no esquivo el dolor, ya no me da miedo, porque tengo que sentir. Y si me tengo que enamorar, me tengo que enamorar. Y si luego me deja, pues que me deje. Pues no pasa nada. Pero así todo. Entonces, ahora ya no tengo miedo a sentir, que es muy importante. Entonces, el duelo es eso. El duelo es dolor. Hay que sentir, hay que llorar. No podemos decir a una persona que está pasando el duelo, deja ya de llorar, han pasado 3 meses, ha pasado 1 año, tienes que superarlo. No, un duelo nunca se supera. Nunca. Lo único que aprendemos es a integrarlo en nuestra vida. Y con el tiempo vamos aprendiendo a que el amor de esa persona encuentre su lugar dentro de nosotros y podamos vivir gracias a esa persona, agradeciéndole quiénes somos gracias al amor que nos ha dejado y que sigue aquí dentro. O sea, la clave es convertir las heridas en cicatrices. Exacto. Exacto. Porque yo también, yo me veo así, yo me veo como que el dolor, además lo digo en uno de los momentos, como decía Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Que para ella las personas más hermosas son aquellas que están llenas de cicatrices, aquellas que más han sufrido. Y es verdad, yo creo que tengo esa inercia que tengo desde mi experiencia cercana a la muerte a juntarme con personas que sufren, porque sé lo que es eso. Las personas que tienen enfermedades o que tienen cerca la muerte, por empatía. Claro, porque sé lo que es eso. ¿Consigues traer esa esperanza a esas personas? Sí, normalmente sí. Hasta la fecha sí. Incluso aquellas personas que no lo creen, pues me dicen, mira, me voy con tu sonrisa, pues ya está. Yo tengo una pregunta más, esta es más personal, ¿eh? Sí. Ya te la hace ya no el Carlos Roca que piensa en la audiencia, sino el Carlos Roca que habita en mí. Vale. ¿Muchas personas se encuentran con Jesús? Yo conozco ¿O casos con lo que sí. identifican con Jesús? Sí, conozco muchos casos y el que más me sorprendió es el de un psicólogo clínico, que es alguien conocido, al que conocí investigando las experiencias cercanas a la muerte y era un niño, tenía solo 8 años o 6 años, no me acuerdo, y él se encontró con Jesús, un Jesús muy concreto, que era el Jesús del Gran Poder de Sevilla. O sea, una imagen, ¿quieres Sí, decir? sí, con ese. Cuando vio luego la estampita con el... Cuanto menos curioso, porque no creo que el real fuera muy Claro, parecido a esa claro. imagen, ¿no? Entonces eso te da Igual mucho para aquello pensar. aquello de ver las cosas que son referencias para ti. O que Bueno, Dios te las pone para que las veas así. claro, es un misterio. Hay un misterio en tu relato, que yo lo conozco porque he leído el libro, pero quiero que lo cuentes a la audiencia. Has hablado de que cuando tú entras en la clínica, esa pequeña clínica, hay una mujer con unos niños que te ayuda a entrar y es la que te lleva. Luego, cuando tú estás con una persona anciana que está a punto de morir, Sí, ocurre Carmen. algo, ¿no? Tessa acompaña a personas que van a fallecer. ¿Puedes contar qué es lo que ocurrió? Pues yo acompañaba a Carmen. Años más tarde, ¿no? Años más tarde, y luego vi una fotografía de, ya pues cuando iba a morir, de su hija y sus nietos, y resulta que eran los que me habían acompañado. O sea, tú identificas a la mujer y a los niños. Sí, con él. Y además habían muerto en un accidente de tráfico en la Cuesta de las Doblas, que era un sitio que había en Sevilla que era muy famoso, que salía continuamente en los telediarios hace 1000 años, porque era una carretera súper peligrosa y una curva muy peligrosa. Ahí han muerto cientos de personas. ¿Y el coche? El coche un 4L, Wow. con el mismo coche con el que tuvieron el accidente. Pero además pasa también algo con tus hijas y con esa mujer y Sí. esos niños. Mi hija Esperanza, la mayor, a los pocos días, al tiempo, y además fueron testigos de esto en el parque, del que estaba al lado del colegio, se la volvió a encontrar y luego fue detrás de ella y ¡ay, qué alegría volver a verla, qué alegría volver a verla! Ella, mi hija, pensaba, iba con una amiga suya argentina, y vio cómo desaparecía detrás de un árbol y se convertía como en luz. Pero es que había unas madres que estaban ahí, que habían llevado a las niñas a natación, y la del kiosco, Carmen, que lo vieron todo también y decían, bueno, y dijeron, ¿cuántas cervezas llevamos? Porque ¿esto qué es? O sea, vieron cómo desaparecía. Sí, lo yo, la del kiosco y las madres estas. O sea, que ha habido un seguimiento, digamos. Sí, y luego mi otra hija, la pequeña, un día iba con ella por la misma avenida y justo cuando íbamos pasando por el mismo sitio que íbamos andando, al tiempo, yo no he vuelto a ver a Rebeca y a los niños, pero ella sí. Y me dijo, y le veo que se pone a hablar, adiós, adiós, no sé qué. Sí, muy bien, está muy bien, está muy bien. Digo, ¿con quién hablas? Dice, con la mujer, mamá, con Rebeca, que está ahí, ha parado un momento, ha pasado corriendo, ha pasado y ha dicho adiós, que ¿cómo estás? ¿Cómo está tu madre? Dice, qué raro, era como si no te viera. Dice, no sé por qué me ha preguntado cómo estás, si te está viendo, ¿no?
A lo mejor la niña lo entendió mal, pero sí, está bien, está bien, está bien. Y yo, claro, yo todo esto no sabía nada hasta que vi la foto cuando lo de Carmen y digo, ¿pero esto qué es? Son médicos. A mí me ha escrito mucha gente de todas partes del mundo diciendo que se llaman médicos del cielo. Algunos lo llaman. Médicos del cielo. Hay gente que los llama así médicos del cielo porque no es el único caso. O sea, hay muchos casos de este tipo. Bueno, nos encanta etiquetarlo todo, ¿no? Claro, es que hay que ponerle un nombre. Para comprender las cosas, pero a veces es imposible de etiquetar. Está claro que pasan cosas muy raras, que la vida es un misterio, la muerte aún lo es más. Bueno, no sé si es más misterio la vida o la muerte, creo que ambas cosas. Ahí estamos. Pero me hago también una pregunta ya mientras vamos acabando, que es, ¿por qué crees que tú viviste una FM y no otra persona? Uf, eso se llama el síndrome del superviviente. Yo conocí a una mujer que fue la única superviviente de un vuelo aéreo que hubo, una mujer muy especial y además es una persona muy conocida en su país, en Nicaragua. Salió todo el mundo ardiendo, en fin, bueno, fue una tragedia absoluta. Entonces ella vivió muchos años con ese sufrimiento del síndrome del superviviente. ¿Por qué yo he sobrevivido y las otras personas no? Al final ayuda a muchas familias de quemados, porque ella sufrió muchas quemaduras, y ha fundado varios hospitales especiales por el mundo. El propósito. Exacto. Ya. Es que, y a veces, pero claro, cuando yo se lo conté a una de mis hijas que era pequeñita, dice, mamá, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Tiene que morir toda esa gente para que ella pueda salvar a otras? Entonces, claro, ¿cómo encajamos todas esas piezas? No, es que yo creo que esas personas tienen que morir de todas formas. Porque yo sí tengo una cosa clara. Yo creo que si tenemos que morir un día, ese día es el tuyo, ¿eh? Yo creo que lo mío no fue jugar con la muerte ni nada. Yo creo que es que estaba escrito que yo tenía que seguir ¿Crees viva. que eso es así también para los niños pequeños? Cuando se van antes y es aún mucho más doloroso, cuando incluso no llegan a nacer algunos. ¿Qué ocurre con esas vidas? A mí me ha costado mucho poder encontrar o darle un sentido a todo eso. También al duelo perinatal, ¿no? Cuando he acompañado también a muchas mujeres que viven, o sea, que pierden a su bebé, ¿no? Durante el embarazo y todo eso, o que tiene a lo mejor muy poquitos años un bebé y demás. Y yo también me enfadaba mucho, no lo entendía incluso cuando volví después de la ECM, pero he visto historias tan increíbles. Siempre intento buscar, a ver, ¿qué me está contando a mí esta historia? ¿Qué puedo yo encontrar en la muerte de este bebé? Esa muerte tan horrible. Pues siempre encuentro que ese bebé, por ejemplo, normalmente toda esta gente que viene y muere nos viene a traer una lección, que es la del amor incondicional, que es aprender a amarnos. Pero siempre, indiscutiblemente, es un poco también, no, la comparación puede que tal, pero es un poco como los animales de compañía, que también escribí un libro, el de los animales también van al cielo, porque el duelo de los animales a veces se olvida. O sea, porque yo he tenido perros toda mi vida, para mí un perro es uno más de la casa. A mí gente que contacta conmigo están desolados y muchas veces sufren más por una mascota que por un ser querido, una persona humana. Entonces, pero siempre he encontrado que la persona, es como si esa persona que fallece, que sea un niño, por ejemplo, o una persona muy joven, viene con algún propósito a la vida. Es tan generosa que viene para enseñarnos algo. O sea, quieres decir que hay un sentido incluso en eso tan doloroso. El caso es encontrarlo, o por lo menos intentar encontrarlo, tener la esperanza de que ha venido por algo, aunque yo me muera sin saber el por qué. Yo creo que como necesitamos encontrar una respuesta, más allá del dolor, quizá hay un alivio en pensar que no ha sido en vano, ¿no? Cuando las cosas ocurren en vano, yo creo que no hay dolor peor. Pensar, ¿y esto por qué y para qué? A lo mejor hay que pensar, ¿para qué? ¿Para qué? Ahora bien, creo que hay que estar en la piel de quien vive estas cosas para entender que muchas veces el dolor es tan inmenso que es que no puedes ver otra opción más allá de la rabia, la ira o la incomprensión, y lo entiendo perfectamente. Por supuesto. Iba a hacer la pregunta de cómo enfrentas la certeza de la muerte, porque la hacemos en todos los programas de Roca Project. No tiene ningún sentido hacértela. Entiendo que la afrontas con una sonrisa o con paz, ¿no? Mucha paz. Mira, te la he hecho al final. Afrontas la muerte con paz. Con muchísima paz. Incluso te voy a decir una cosa. A los 6 meses de la experiencia cercana a la muerte, esto lo he contado muy pocas veces, pero me diagnosticaron una leucemia. Y bueno, pues se pudo curar, o se curó, remitió, no sabemos qué fue lo que pasó ahí exactamente, pero cómo me tomé la noticia, nunca lo olvidaré, con la hematóloga ahí enfrente, estaba en una clínica privada, y cuando me dijo, no lo puedo creer, ¿esto qué es? Tal y cual, y yo, no pasa nada, no pasa nada. Incluso sentí
Sé que hay gente que no me entiende cuando lo digo, pero sentí como dulzura. Una sensación como de dulzura, de decir, ay, pues me voy a morir, pues qué bien, qué bonito no sentir lo que yo... Claro, como había sentido ese espanto tan horrible, Claro. el poder enfrentarme a la muerte de una forma tranquila era Digna, como... ¿no? Era algo digna, es la palabra. Morir de forma digna. Era como algo dulce para mí. Digo, bueno, pues que sea lo que Dios quiera, no pasa nada. ¿Crees que lo que viviste ahí arriba, en ese otro lado, es la antesala del tipo de vida eterna o no sujeta a tiempo y espacio que nos espera? O sea, ¿es eso lo que hay después de la vida o es una especie de antesala simplemente? ¿Qué crees? Yo creo que es una antesala. Creo que realmente cuando se traspasa, si hubiera ido hacia la luz, a casa, donde estaba ya toda mi gente y demás, estoy segura de que ya a partir de ahí no puedes volver. Yo, según estaba allí, tenía esa certeza. Yo sabía que, luego ya pensándolo, creo que estuve en la antesala y que todos los que hemos tenido experiencias cercanas a la muerte hemos estado en esa antesala, que no hemos estado, creo, oye, a lo mejor otras personas se han estado, pero yo creo que si cruzas el umbral, de ahí no vuelves. Y lo que hay a través, después de ese umbral, ya sí que no lo sé. Pero si sé que la antesala es tan maravillosa, solamente puedo decir que lo que haya detrás de esa antesala tiene que ser perfecto. Por tanto, ¿crees que la muerte no existe? No, la muerte existe, la muerte no es el final. Yo veo la muerte como, ya ves, es que claro, nos han pintado a la muerte como ese ser negro, con la guadaña, la túnica, y yo veo a la muerte cuando llega, por ejemplo, estoy recordando la muerte de mi abuela materna, y yo todavía no había tenido la SM, pero ella me hablaba de la muerte que venía y ella la estaba esperando, ¿no? De una forma muy dulce. Y la veía como un ser amoroso que la iba a llevar para no irse sola con sus seres queridos, con su marido, con mi abuelo, con sus... etcétera, ¿no? Y luego digo, hay que ver qué bien me lo explicó mi abuela. Me dijo además, nadie se va solo. Y eso me lo han dicho muchos enfermos terminales. Nadie se va solo. Y Qué yo estoy bueno, convencida. Ojalá sea así. Sí. ¿Serías capaz de definir en una frase la muerte? Volver a casa. Tremendo, ¿eh? Bueno, y ya lo último que te quiero preguntar es cómo te gustaría que te recuerden cuando ya no estés. Cuando estés ya de verdad al otro lado, pero no para 24 minutos, César, para lo que sea que espere. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Wow, qué pedazo de pregunta, ¿eh? Sí, Nunca me la hago han hecho. siempre, ¿eh? Pues sí, pero nunca pensé que me la fueras a hacer a mí, vamos. Es que Tessa es seguidora del programa, además. Sí. Ya tenía los regalitos antes que me lo dijeras, ¿eh? Ah, qué bueno. Claro. ¿Cómo me gustaría que me recordasen? Pues fíjate, ahora que me lo dices, como mi padre siempre decía, a mí me gustaría que me recordasen como una persona buena y honesta. Y además siempre firmaba, porque él escribía también y todo eso, y siempre ponía, me gustaría que me recordasen como una persona buena y honesta. No me había vuelto a acordar hasta ahora. Mira que murió hace años. Pues yo creo que así, igual que él. Los dos iguales. Qué bueno, muchas gracias. Pues ahora sí, por favor, lo que has traído, veo mucho libro, ¿eh? Madre mía. Sí, bueno, este también para Natán, ¿vale? Vale. Otro para ti o para otro más del equipo. A Natal lo vamos a castigar, que hoy no está por aquí. Este es del duelo. Vale, madre mía, qué de libros se me están juntando aquí de Tessa. No he querido dedicarlo hasta que terminara la entrevista. Vale. Porque digo, seguro que al terminarla voy a hacer una dedicatoria mejor. Genial. Y esa del duelo, que es mi último libro, ¿Vale? he llorado muchísimo escribiéndolo, es toda mi experiencia de los 17 años acompañando a personas en el duelo, ¿vale? Pues te lo cojo con mucho agrado. Y gracias, qué bueno. Quiero hacerte una petición especial. Me gustaría que lo dejarais en la estantería para la primera persona que venga, o alguno de vosotros, espero que no, que le haga falta, que haya perdido mira, algún ser querido, lo que sea. Mira, y le he escrito algo en la primera página, o sea, ábrelo. Cuando venga una persona, lo puedo seleccionar yo, ¿no? De invitado, ¿no? Sí, alguien que veas que necesite este libro, que haya perdido algún ser querido y que esté sufriendo. Y le he escrito algo en la primera página que quiero que leas. Estaba esperando, con amor. Muy bien, pues mira, ojalá tengamos ese criterio selectivo para dárselo a la persona que tú se lo darías. Cojo el testigo, ¿eh? El libro le va a elegir, ya te digo yo. Qué bueno. Yo tengo una... Bueno, ¿hay algo más? Otro regalito, sí. Madre Bueno, mía. este Venga. cuadernito, yo es que desde que volví siempre me gusta comprarme cuadernitos de estos así tipo cuero.
donde voy escribiendo todos los días, y esto a mí me ha ayudado mucho a superar mis enfermedades y depresiones e historias. Escribir agradecimientos diariamente, aunque Sí, solamente bueno, sea qué interesante eso que dices, ¿eh? al levantarme, que me gusta levantarme al amanecer. Pues gracias a los pescadores que están pescando por las sardinitas que me voy a comer hoy, Una ¿no? actitud de agradecimiento en la vida. Sí, cuando agradeces, de verdad que la energía negativa, los pensamientos negativos se van. Entonces, me iba a poner las lentes de lo que os he escrito. Sí, sí. Sí me gustaría que, de forma regular, todos los del equipo fuerais escribiendo aquí un agradecimiento y dentro de un año, o cuando se llene el blog, Sí. lo leéis. Lo leemos, muy bien. Me parece Y bien os también. vais a recordar. Nos ha dado curro Tessa, madre Sí, mía. sí, es muy sencillo. Gracias por esto, gracias Genial. porque mi hija hoy ha aprobado matemáticas, cualquier cosa, Estupendo. lo que sea. Y cuando lo leas te vas a dar cuenta de cuántas cosas buenas nos pasan y luego ni las recordamos. Llega El fin de vaso- año y dices, estás con las uvas. Pues este año no he hecho nada, este año no ha pasado nada, ¿cómo que no? No, claro. Son muchas cosas. El vaso medio lleno. Es que me iba a poner las lentillas en el avión, pero como el piloto ha venido en plan, ha puesto el turbo, Sí. Lo voy a no me leer, ha dado ¿vale? tiempo. Nada, no te preocupes. Que incluso en los días más grises encuentres algo por lo que dar gracias y que al mirar atrás descubras que tu alma se ha ido llenándolo de luz. Una nota a la vez. ¿No? Sí, Qué bueno. Muchas gracias. ya verás, ya me Gracias, contarás. Tessa. Pues yo tengo también un detalle para ti. Mira. Qué ilusión. Es una sorpresa de última hora. Te voy a poner un audio y Ajá. tú lo escuchas, ¿vale? Y esto va a venir. Quiero expresar públicamente mi más profundo agradecimiento a Tessa Romero por haber compartido con tanta honestidad, valentía y sensibilidad su experiencia en el libro La supraconciencia existe. Su testimonio me merece toda la credibilidad, no solo por la coherencia de lo vivido, sino por la transformación interior que refleja, por la claridad con la que describe dimensiones que van más allá de lo físico y por el impacto que su relato ha tenido en tantas y tantas personas. Estoy convencido de que sus palabras ayudan a muchas personas a descubrir su verdadera realidad existencial, que a mí me gusta llamar supraconciencia y otras llaman conciencia no local o espíritu. Gracias de nuevo, Tessa, por poner voz a lo que tantos han sentido en silencio, y muchos éxitos también en todos sus libros. Reciba mi más profundo respeto y admiración. El doctor Sansegarra. El doctor Manuel Sanz Segarra, que Qué fue lindo nuestro es. segundo invitado al podcast. Pues es un mensaje que te ha querido dedicar. Es lindísimo. Y Un besito para Juan Carlos también. Está aquí. sí, muchas gracias, doctor. Y bueno, yo creo que no hay mucho más que añadir. Me lo he pasado bomba. Es una manera de certificar, tener el apoyo de alguien Muchas gracias. bastante importante que tiene mucha notoriedad, que da también crédito a lo que cuenta Tessa, y quería que tuvierais también, tanto ella como vosotros, este regalo sorpresa al final. Muchas gracias, de verdad. ¿Qué va? Gracias. Sois unos ángeles. No sé si seres de luz, Ay, es verdad, no había... pero seres somos seguros. Todos somos seres de luz, ¿eh? Todos, todos. Gracias, Tessa. Gracias a Muchas ti. Gracias. Gracias. Gracias.